Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima... Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con
lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, ven y te acerco y te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! Buenas tardes, qué placer estar acá con ustedes, pero más importante que ustedes estén ahí con nosotros acompañándonos como cada martes y jueves, y hoy me vine con un look. CQC. Sí, ¿no? Vino CQC. Mira vos, me vine así Me porque encantó. vengo de grabar otra cosa y así me quedaré todo el día, que después tengo que grabar otro programa y otro, y así seguimos. Pero me gusta, y me gusta el rayadete Sí, este. la corbata, reina. Y te clavé. Las gafulis. No, me encantó. Un 10 de 10. Me encantó. Y anilletes. Y las orejas. Los MIDI, chicos, o sea, son lo más. Los mini. Estos Los MIDI. La productora pregunta, son los mid-rings. O sea, los anillos que no van como todos acá, sino que los pones acá. Y los aretes. Hoy te estoy haciendo look. No Me sé por encanta, qué. está bien. ¿Querés modelar? El look te modelo. ¿Estás para no. modelar? Todos los agujeritos que tengo acá en la oreja. Ujú. Y este acá. Ujú. Y de este lado. Fuego ahí. Acá también. Me encantó, me mucho encantó. accesorio. Bueno, sin anteojos, a mi izquierda, Nico Troncos. Hola, señoras y señores. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo hoy me vine como coloridito a comparación de las girls del Me grupo. gusta, me Hoy me gusta. vine medio colorido. Y estás muy arriba hoy. Me Sí, hoy encanta, vine bien, hoy me vine gusta. bien. Somos un equipo arriba igual. Sí, por lo Somos general un sí. equipo que si estás bajón Por suerte. te va a levantar. Es Amor. así. Y les contamos, no, iba a contar una intimidad que no voy a contar. Y a mi derecha la Chinita Teglia, ¡Hola, China! que viene de rendir. ¿Cómo te Sí, fue? un 8. Fruta brocha. 6 de 6 materias clave. Muy bien. Muy Mi bien. madre cuando era chica diría, ¿y por qué no un 10? Ay, qué pesada. Preguntémosle. Qué al profe. exigente, Carmen, por favor, si estás Carmen mirando. es esas señoras muy paquetas. Muy. Carmencita. Que tiene muchos aritos como vos. No, pero es No. esas bien, esas que son buenas, que te hablan todo bajito. Una paqueta copada. Que no sabe insultar. Claro, no paqueta asquerosa como las tuvo. Claro, No. claro. Ah, ok. Vos sabés Muy, que... muy humana, muy buena, obvio que educada. Ajá. Y muy siempre pensando en el otro también, ¿viste? No, mi madre es lo más. Mira, la dueña de mi departamento es vecina tuya, nunca hablamos del tema. ¿Qué?
Después te voy ¿Qué a... hablando? Después charlamos. ¿Y me conoce? No sé si te conoce, porque cuando yo alquilé todavía no estaba acá. Mm. Así que después charlamos. Ay, ¿sabrá intimidades mías? No sé, Hay que le voy a preguntarle preguntar todo. Mis después. intimidades son muy copadas igual. Mm. Soy muy catrasca. La gente que me Damos conoce fe. de verdad, viste, otros dicen, me pasó hace, nada, 3 doritos, que me dijeron que una persona un compañero mío, que ya estoy laburando hace un tiempo, viene y me hizo una confesión de, para Sil, yo te creía como una mujer como toda femme fatal, que siempre está arriba y inalcanzable. Y vos me dice sos como toda catrasca, torpe, sos como como... Nah, igual no. Sos media O Sí, sea, fatal. estás arriba, pero sos una mina imponente. Sí. O sea, si vos vas al súper y te la cruzás Escudero, te das cuenta que no es una mina que labura de cualquier cosa. Te das cuenta que es alguien del medio, que es alguien que está... Total. Sí, sí. Pero Llamás soy la media atención. así o no. O sea, Facu Macei, hace muchísimos años, ¿vieron la canción de una novela que era tonta pero torpe? Ah, sí. Bueno, No. Facu me hizo potra pero torpe. Mirá, claro. O sea, Bueno. porque y siempre me imitaba, ¿no? Estaba mucho tiempo con él, muchos días continuos, ¿viste? Cuando salís a la mañana y te llevas bolso para 1000 programas, 1000 ensayos. Bueno, y entonces estaba mucho con él en la calle, caminando de un lado a otro, o en taxi, en ese momento era taxi, no existía el Uber. Y me imitaba, me decía, vos vas todo con los tacos caminando y de repente... Sí. Y de repente bueno, chicos, cada uno es lo que es. Sos Puede eso, ser, está muy puede bien, ser. está muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué, Escudero? ¿De qué? Del antes y el ahora. Ujú. ¿Cómo se hacían las cosas antes que hoy serían cancelables? Ok. Quiero decirles que, ya no hace falta decirles que todavía no me recuperé de la garganta. Estoy hace 10 días, así que soy... Sí. ¿Qué soy? El tema es ¿Cacho que no te Coco callás Basile? un minuto. Un día te tenés que Claro, callar, un reina, día hay entero. que dormir. ¿Cómo hago? Callándote. ¿Y cómo trabajo? Bueno, un día, un sábado. Un domingo. No subas recuerdo- No, porque Escudero no trabaja sábado y domingo, pero después está en la casa haciendo historias. Hola, y Sí, te hablan sí. las historias. Te Callate grita- un rato te un grita día. todos los goles. Pero ese es mi trabajo también. No, ¿qué- qué? bueno. Un día te Chico, callás ay, la por boca. favor. El ¿Qué hace, el señora? ruido. Bueno, ya entré en calor, tengo calor. En 3 doritos me quedo en corpiño, chicos, porque. Ah, bueno, qué claro, poco la está. camisa, ¿no tenés calor? Yo pasé muchos nervios, así que estoy bien ahora. My God. Estaba diciendo algo que me olvidé. Sí. Que no hoy tengo vamos a voz, hablar bueno. del antes y el después. Vamos a hablar de las cosas que se hacían antes que hoy serían cancelables. En todo ámbito, tipo hábitos que hoy son cancelables, laburos, los vínculos de pareja, las amistades, las salidas, la educación. Ay, por Dios, la educación. No sé, rutinas laborales, rutinas personales. ¿Qué sería hoy cancelable? Cosas que hacíamos antes y no se vayan a mucho tiempo atrás. Digo, cosas de hace 10 años que hoy cambiaron abruptamente. Ni hablar de hace 20, 30 y no sé cuánto más, ¿no? Entrevistas de la tele, que tengo un par que se me vienen a la cabeza que eran tremendas. Hoy impensado tener ese tipo de entrevistas. ¿Cómo cuáles? No, se me ocurre, Susana la amo, pobre, pero en un momento fue un chico amamos. trans y ella, bueno, hasta el día de hoy la gente igual a veces no entiende tanto, pero Susana no estaba informada, o se mareó, se perdió, entonces le dijo, pero pará, ¿a vos te lo cortaron? Y el chico dice, no, Susana, a mí me implantaron. Claro, ¿viste? claro. Ese tipo de cuestiones que hablan de que no había tanta información No de se ciertos sabía. temas. Claro. Está bien, es Susana y no lo hizo de mala, No. ni mucho menos, pero bueno, era una cuestión, viste, a chequear. No, y también pasó con Mirta, también ha hecho... ¿Ustedes vieron la serie de Cris Miró? Sí. Serión. ¿Cómo le decís Espectacular. vos a cuando es un serión que me dijiste? ¿Yo el qué otro- digo? Ay, no sé En qué vez de digo. peliculón, ¿no decís serión? Puede ser. Bueno, un serión. Sí, que le de las preguntaba. costumbres. Sí, cómo se dirigían también. Claro, le decían, pero vos sos un hombre. O sea, claro, Yo soy es como me siento, totalmente dijo. cancelable hoy, Total. totalmente cancelable. Bueno. Pero bueno, por eso, no solo la sexualidad. Sí, a Flor de la B también. Hay una, creo que, bueno, no me acuerdo quién, creo que Sofovich, no quiero decir, pero creo que Sofovich un día la entrevistó a Flor de la B también. Las preguntas eran tremendas y hasta ni siquiera eran preguntas, eran cuestiones que se afirmaban, ¿viste? Claro, sí. Y hoy impensado tener una entrevista así, de ese Igual estilo. Gerardo fue el que justamente le dio el lugar a Flor para su primer protagónico, creo que se lo dio Gerardo Sofovich. No quiero equivocarme, pero estoy
100%, 99,9 periódico por ciento segura que sí. Sí, bueno, yo les contaba, teatro de revista. No estoy hablando hace mucho, no sé cuánto. Bueno, sí, o capaz sí. 17 años, 18 años, o sea... Stephen, abrime plano, por favor. Nosotras literalmente nos parábamos, o sea... ¿Cómo era? Estábamos en tetero, conchero, y... ¿Para qué corro el vaso? Y de repente estábamos todas las bailarinas así, de repente, bueno, y se dan vuelta. Cola, claro. Y era así para que el público aplaudiese tu... Para que te aplauden la tu cola. culo. Claro. Listo, el público te aplaudió el culo, ¿entendés? Mirá O sea, no vos. estoy hablando de una coreografía o nada, era darse vuelta para que te vean el culo. Mirá. Y era, ok, sí, estoy acá para que me vean el culo. Sí, pero Tremendo, hoy súper cancelable. Claro, No se toma era algo con como... tanta naturalidad. Claro, y era algo como que se aceptaba y estaba bien, digamos, no era algo que, al menos en ese caso, que era algo obligatorio o algo que sí o sí se imponía, sino que era así, era como un pacto entre la actriz Era barra así, bailarina claro. con los productores y la sociedad también, porque Sí, a la ver. sociedad bancaba esa también. Y el teatro de revista, ¿qué era? Un capo cómico, que en esos momentos, bueno, todos los capos cómicos que había, miles, y estaban la primera vedette, segunda vedette, las figuritas que venían abajo de la vedette. Estoy contando cómo era La la pirámide. pirámide de un teatro de revista, y después el cuerpo de baile, todas las bailarinas. El capo cómico, los chistes que se hacían y los sketches eran en base a el cuerpo de la mujer, la sexualidad de y cómo esto, y que le chupa esto, o sea, y eso era lo divertido y lo gracioso. ¿Y con los gays también? Era totalmente así. Sí, y también con las personas homosexuales. Era, y el puto este, y el puto de este. O sea, hoy me parece inverosímil pensarlo, ¿entendés? Y traerlo a esta sociedad totalmente cancelable. Sí, y también creo que si hoy se hace, me parece, o quiero creer que es desde otro lado. Porque también con esto de la homosexualidad pasa que si el que hace el chiste es gay, bueno, está todo bien, Está ¿se aceptado, entiende? Está un sí. poco aceptado. Y a veces también el gay es medio impune, hay que decirlo. Es medio Eso es impune en un verdad. montón de cuestiones. Porque el gay hace un chiste de lo que sea y no pasa nada. Total es gay, no hay problema. Perdón, me prendí ¿Abuela yo qué misma. hace? No, ¿qué pasó contigo? Entonces es un poco... Pero sí, hoy cambió mucho el humor, ni hablar. Y también es como que siento que hoy es más todo de nicho. Entonces de repente tenés a un capo cómico, que ya no se llama más capo cómico, no sé, alguien que hace stand-up Sí. y capaz que habla de estos chistes cancelables. Pero vos sabés que vas a ver un tipo que habla de chistes cancelables sí. y es compras como eso. la preview. Claro, es como más de nicho, me parece Sí. todo. Sí, y también es diferente que una misma se ría de una mujer, por decir, sí, bueno, pues me pongo en culo o no sé qué, que un gay se ría de su deseo o sexual o su elección sexual, que otro lo haga, Claro. ¿entendés? No es lo mismo que un pelado se ría de que es pelado, que un gordo se ría de su Total. peso. No podés igual, no sé cómo hacen los humoristas. ¿Cómo hacen los humoristas? Realmente lo digo. Bueno, mira, yo No he podés visto- hablar del cuerpo ajeno, no podés hablar de la sexualidad ajena. No yo he podés visto en este último tiempo un montón de stand-uperos que Sí. hacen humor de todo y es buenísimo y es muy gracioso igual y en ningún momento dicen puto culo concha, o sea, Claro. y Es es verdad. igual de gracioso y venden igual y cortan ticket igual. Hay humor Sí, inteligente sí. también. A mí me gusta mucho el stand-up cuando se ríen burlonamente de las parejas, de las parejas que conviven. Ah. Me parece tan espectacular. Yo estoy tomando todos los mates y Sí, es para la no, China, para ¿no? la China. Bien, perdón, Chinita, perdón. Bueno, entonces, ¿dónde nos pueden dejar sus audios para contarnos qué cosas se le ocurren o qué les pasa a ustedes que hacían antes que hoy es completamente cancelable? Lo pueden mandar al 11 56 65 3106. Voy a repetirlo, 11 56 65 3106. Audios ahí. Muy bien. Por ejemplo, vamos directamente a los hábitos diarios. Bueno. A mí me despertaba, yo me acuerdo que los sábados uno salía Sí. cuando era adolescente, papá te despertaba el domingo asado familiar, abajo. Guay, que baje. ¡Ahí voy! ¡Eva! Ahora. No, bajo. Hay que bajar, está la comida, se baja. Que ni se me ocurría tener mi celular en la mesa apoyado. No. Que eran esos celulares chiquititos que no Sí. tenías WhatsApp ni nada, pero no El importa. C115. El C3. Ni se me ocurría tener celular. Ni se me ocurría levantarme de la mesa. Esto de que ahora los chicos levantan la mesa y se van. Ay, me ¿Qué molesta. es eso?
la mesa era sagrada en familia. Estamos comiendo en familia, se cuentan anécdotas, cosas familiares, debatimos. Y te digo algo que me enorgullece de mi familia. Hoy en día, los domingos en familia son de igual manera. Tengo 2 sobrinos, ya saben, Puchi y Beni, de 9 y 11 años. Bueno, Beni acaba de cumplir 12. Y cuando ya hicimos el asado, comimos todo, estamos ya en la sobremesa, después del helado, cosa de adulto, no sé qué. Titi o mamá o papá, o depende quién Titi sos esté. vos. Titi soy yo. Bien. Permiso, ¿me puedo levantar de la mesa? Mi vida. Sí, mi amor, anda. O a jugar al fútbol, o a lo que quieras. Claro. Eso que se perdió, para mí es sagrado. Sí, en casa por lo menos se perdió un poco. ¿Y cómo es ahora? Se perdió, ponele, cuando nos juntamos toda la familia, sí, los hermanos, papá, mamá, tía, ahí nos quedamos todos juntos. Pero los más chiquitos que tienen desde 5 a 12, Bueno, 14, 5 años estamos hablando. bien. se van. Es más, a veces hasta ni Pero siquiera comen se van en la tipo, mesa. chau. No, No, Eso a es veces hasta verdad. ni siquiera comen en la Eso mesa. es Sí, una pena. ahí Es tremendo, coincido. pero también es como una nueva forma, ¿entendés? Entonces, bueno, hay algunos de mis sobrinos que sí intentamos que se queden un poco más. Y hay otros que, bueno, que ya hacen la suya. Pero no está bueno, vos decís una nueva forma. Hay cosas que están buenas, costumbres que nos ayornaron, nos hacen más humanos, más empáticos, nos hacen poder insertarnos mejor en una sociedad dentro de la aceptación de la diversidad humana. Y hay otras costumbres que se han modificado, que la verdad es que nos alejan como pareja, nos alejan como familia, nos alejan como amigos, nos ponen una distancia, no Sí, está buena. Y no es solamente la tecnología o el celular. No. Porque yo digo, si voy a cuando yo era chico que no teníamos celular y quizás Tenías la tele. Ponele, pero en realidad lo que molestaba, me acuerdo en ese momento, era que uno no termine de comer y ya estaba pensando en irse a la calle a jugar con los amigos. Claro. Y eso también generaba alguna molestia. No, Sí, eso loco, sí. comé, terminá de Comé, comer y después te y vas. no solo terminar de comer, Compartí. hablemos, contame cómo te Exacto. fue, Todo. cómo te fue en el colegio, cómo Sí. te fue en la facultad, qué hiciste, quién viste, fuiste Qué a bailar, bomba. con quién viste, o sea, que los padres hablen con los hijos para mí es básico, ¿entendés? Sí, como respetar ese momento de la mesa, ¿viste? Pero sí, digo, ahora nos agarramos con el celular, pero en otro momento era otra cosa. Era o otra la cosa. tele o la Igual compu. muchos padres ahora igual están con el celular en la mesa. Por ahí claro. a mí me ha pasado de decirle a mi vieja, che, larga el celu un poco. O lo mismo con la tele, ¿viste? Estás en el momento de almorzar y estás buscando todo el tiempo qué mirar en la tele. No. Apágame la tele y déjame hinchar. No, Eso yo totalmente. comparto. ¿Y no les pasa que van a comer afuera? O, miren, Sí. el jueves pasado vieron que vine con Titán Ujú. y me fui a almorzar sola con él, por eso no fui a tu casa. Ujú. Me fui a almorzar sola con él. Yo estaba sola en un bar con Titán y miraba las mesas alrededor, parejas. Claro. Hablen. O sea, cada uno Sí. estaba con su propio celular. Pero no un toque que, bueno, me llamó tal, porque capaz vos decís, es un día laborable, se hacen una escapadita para ir a almorzar juntos, pero tienen que resolver cosas laborales. Claro, no. No era tipo, y Toda vas a la comer a regla. la noche a restaurantes y ves a parejas que están cada una con su celular. Sí, eso es un Me garrón. da una tristeza. Y hasta pérdida de plata, porque si estoy pagando un bar lindo para ir a disfrutar con mi pareja, disfrutá Sí. del bar, mirá el bar, charlá del bar, como estate Total. ahí presente. Y familias también, digo, no solo parejas, las parejas con los hijos, el hijo o los dos hijos, los chiquitos con las Enchufados. tablets o con el celular de los padres, Mm. como bueno, no molesten, tuki, y los padres con su propio celular. Chicos, vayan a un ciber. Claro. Un Un sí. ciber. El otro día mi sobrino me dice, ¿qué es un ciber? Mi Mi vida vida. es igual que yo. Ah, vos no sabés lo que es No, un sí, ciber. sí. Pero nunca viviste un ciber. Fui muy poco. Fui Yo en hoy la en día voy época- al ciber. ¿Sigue existiendo el ciber? Yo voy a un ¿A ciber cuál? hoy en día. Contame. ¿El que está en Palermo? ¿Qué ciber, chicos? Conozco. Rari. No, hay un Conozco el ciber. Conozco un ciber que hay ahí en el centro, que sigue existiendo, digamos. Sí, no me digas. Es ciber de Levante. No, es un ciber. Sí, Adri, Es un ciber, hay compu, hay máquinas. sí, pero Es hay un ciber. cuartito. para también. chatear No, entre no hay un todos. cuartito. Son diferentes cuartitos con compus. No hay, no hay trato. Pará, No, está no bien, tengo porque los que no tienen compu, vos tenés una compu zarpada. No tengo compu. Yo fui a tu casa el otro día y No. te das una red compu. Epa, Y tiene pero terrible ahí jugás celu. en línea, en ese ciber jugás en línea. Ah, Jugás con otra gente. Rarísimo. Bueno, hábitos que Guacho. yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado. ¿Tenemos algún ya audio de nuestros amantes amados? Stephen.
Ah, hola. Ah, está Johnny hoy. Johnny. Hola, Johnny. soy Raúl de Montevideo. Silvina, te escucho todos los días. La verdad que... Más el o No menos. sé mejor dónde, hábito- en polémica, porque acá estamos martes y jueves, Raúl. Claro. O sea, no sé, fíjate. Raúl no está atento. Johnny, a ver. Va. Hola, soy Raúl de Montevideo. Chicos, Dale ¿cómo empezado, están? tiempo. Raúl. Acá les habla Juan Cruz de Paternal. Casi. Soy maestro en una escuela primaria de acá de Capital. Tremendo, Y a mí loco. siempre me sorprendió cómo estaba normalizada antes la violencia de los docentes hacia los alumnos. Bueno, para. De hecho, estoy hablando de hace varios años atrás, pero mi mamá siempre me contaba cómo a ella la castigaban Obvio. pegándole con una regla cuando se mandaba una cagada, cuando se Mal. portaba mal o cuando directamente respondía algo de forma incorrecta. Y la forma justamente de castigarla era pegándole con una regla larguísima. Eso ahora es imposible y obviamente me parece excelente que así sea. Abrazo. Juan Cruz, dijiste algo buenísimo, que el tema de la violencia con los docentes. Sí, no está buena ese tipo de educación de en ningún punto de vista. La violencia, digo, también ocurría en la educación en la casa. Sí. O sea, era muy común que, no sé si en mi generación, pero capaz de mis padres, el cinturón, ¿viste? Nada, Sí, o un cachetazo correctivo. limpio, correctivo. Un cortito, dicen. ¿Qué es un cortito? ¿Una piña? ¿Un cachetazo? Claro. Un poquito, claro. Sí, era muy Horrible. común, muy Sí. común. En mi caso no lo viví a Por eso eso. digo, yo no lo creo viví, que, pero- creo, no sé, mis hermanos, bueno, mis hermanos quizás sí, que son más cincuentones, pero quizás sí. Pero en la escuela ahora pasa al revés. Ahora el nene va y dice, mamá, la seño me gritó, y la mamá va y le mete un tiro a la seño. O sea, realmente... montón. Re. Nada, fue un Bueno. chiste lo del tiro. Bueno, hay no, casos sí, igual, sí, nos sí, reímos, sí. pero hay casos de Sí, violencia sí, extrema. obvio. Sí, eso sí. Pero es como eso, antes la señora siempre tenía razón y la señora la que un poco orientaba al pibe y ahora no, ahora el pibe un poco es el que toma las riendas, claro. Durísimo. ¿Ves? Eso, por supuesto que no avalo la violencia, vuelvo en ningún tipo de educación. Me voy a los animales también, las personas que para que el perro haga algo le pegan. Con el diario. Por eso, nunca la educación para mí va de mano de la Bueno, violencia. ahí yo no estoy a favor. No. ¿Por qué? De- Porque a yo ver. ahí con el perro, sí, si hay que darle, hay que darle. Porque el perro no es un humano, el perro no entiende. Y voy a decir algo que no es Sí. cancelable. A veces un bife a tiempo no está mal. Un bifecito chiquitito. Un bifecito chiquitito al pibe, a la piba, no está mal de vez en cuando. Ok, No, para un mí chirlo. es No digo, re- no digo su una punto piña de en la cara, vista, digo está un bien. chirlo ahí. Un chirlo de vez en cuando está bien. Loco, esto no es así, o lo cambiás o lo cambiás. Corta. Para mí se educa mucho mejor desde el entendimiento Sí, pero a y veces no se desde... puede. No, lo que pasa es que tenés que tener tiempo, paciencia, Paciencia. voluntad, ganas. Es Es lo mucho que más fácil ser un tenemos. mal padre, sí, bueno. Digo, ser un buen padre, una buena madre, bueno, requiere un montón de tiempo, dedicación, Exacto. paciencia, entendimiento, buscar nuevas maneras, buscar caminos, porque no todos los chicos los podés educar de la misma manera. Cada chico tiene una personalidad y una vida diferente y requiere una atención diferente, hasta mismo con mismos padres, hermanos. Los hermanos, cada uno requiere una educación diferente, es así. Ahora bien, vos me decís, y vuelvo a los animales también, vos vas a encontrar una educación mucho más suprema, mucho más sana, y vas a conseguir tu objetivo que buscás si vos vas por el festejo del buen acto que el castigo del mal acto. Re, sí. Para mí, Sí. pero Me da bueno. risa porque ahí, ¿vieron la escuela Waldorf? Sí, claro. Que es como más libre, que apuntan a que los nenes sean libres, no sé qué. Las veces que he ido a hacer eventos, a conducir eventos, o no sé, a hacer alguna actividad con este tipo de escuelas, es un despelote de la Ah, ¿sí? concha Sí. de la lora, porque vas ahí que no te dan pelota los pendejos, porque su Están en objetivo armas. es ser libre. Pero bueno, está bueno, pero a veces es como, bueno, chicos, orientemos un poquito, a ver acá, pibe. Bueno, el tema es que ahí vos tenés diversidad de elección para las madres que quieren otro tipo de educación. ¿Qué sé yo? Bueno, Sí. está bien, bueno, capaz Sí, es sí, el- son elecciones de los padres. Claro, hay que ver el viaje de egresado, ¿sabe qué? Suerte. Ahora bien, Cogedero. hablamos de los Ah. hábitos, hablamos de la educación, hablamos de temas laborales, que les conté lo que me pasaba a mí en el teatro de revista, hablamos un poco del humor y Ujú. el sexo cambió. ¿Qué cambió? No more water. Ay, no hay más agua para el mate, Lau. El sexo sí que cambió. ¿Cómo? Pero A un ver. montón, en todo. ¿Cómo? En todo. ¿Qué Prim- costumbre primero. sexual de antes hoy sería No, cancelable? ya con el...
Ah, ¿qué sería Ah. cancelable? Claro, pues estamos Porque hablando digo, que sería cancelable. Chan. Bueno, cancelable, chicos, horrible lo que voy a decir, pero pasaba un montón. La mujer tenía que tener sexo cuando no tenía ganas de tener sexo solo porque el hombre quería. En una pareja pasaba Sí, mucho y debe obligado. seguir pasando seguramente. Un poco Tengo sí, que un ser poco porque el sigue tipo este quiere. pasando. Eso es recontra cancelable. Después, gracias a Dios, hoy se habla un montón más de sexo. Es un tema que podés charlar en la mesa capaz con tu familia y está buenísimo. Cosa que antes no se hacía y por no hacerlo pasaban un montón de cosas tremendas. Sí, y esto que estás diciendo vos del deseo sexual de la mujer, porque antes era, ni idea, la mujer no tiene deseo sexual. Total. La mujer Re. está para abastecer, Para servir. Eso, para servir y para darle deseo al hombre, Claro. para darle satisfacción al hombre, no para ella misma satisfacerse. Te paso. Y hoy, bueno, ¿no? Está claro. En eso cambió un montón. Tenemos un video muy tierno Ah, a ver. de que habla justamente de hábitos en la pareja, costumbres en la pareja de antes, que hoy serían cancelables y hoy diferente, ¿no? El sexo, ¿los podemos ver, Johnny? ¿Con cuántas personas has estado en tu vida? Con uno, que fue con el que me casé. Estos brazos no han tocado más que a María Teresa Morales entero. No sé, 40, como unas 20. Joder. ¿Qué? Me llamo Vin y yo me identifico como género no binario. ¿Qué género mobiliario? Mobiliario, sí. Mobiliario. No me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer. Mira la cara de... Y de yo la me mujer. llamo Mercedes. Yo soy Macarena y soy lesbiana. Liviana. Liviana. Mami. Soy de Libra, sí. Ahí está, y volvió a empezar. Mi vida. Me da igual muchísima ternura, pero lo que pasa es que estamos sacando una pareja que dice, pues mis brazos solo han tocado a María Mercedes. Igual pobre Es chabón, mentira. boludo. Pobre pibe. Es mentira. ¿Es que es mentira? Chicos, es Y mentira. para mí el hombre sí es mentira. El hombre bueno, Para mí no, es tampoco mentira. quiero ser malo con los viejitos. No generalices. No, El pero señor. ponele, el hombre de 80 que dice, me puse de novio con mi mujer a Y los la 12. recagaste, boludo. De los 12 serio? años hasta los Ay, yo 80, re si creía no en conoces, el amor. si no conoces otro aparato reproductor femenino en toda tu vida, flaco, horrible. Por- Perdóname, No, pará, pero- pará, no juzgues. Pero, no, chicos, A no, una no. persona Pero le no. parecerá horrible que digas que... Mira, yo tenía una amiga, mi qué abuela, miedo. que me decía, estate con todo, con Promiscuidad, todo, con todos. promiscuidad. Yo estuve solo con tal nombre, su marido. Lo que me arrepiento Claro. ahora con 80 años, tendría que haber estado con todos, no sé qué. Bueno, por eso. Pero después tenés señoras que dicen, el amor de mi vida fue Juancito y solo Sí. estuve en los brazos de Juancito y fue... No Y podemos que se jugar. horroriza. No, fue sí re podemos. feliz con Juancito, ¿entendés? Sí podemos jugar. No, pará. Acá Yo lo se que quiero decir juzga. es que está buenísimo el amor eterno y el amor de la vida, que también eso también es medio cancelable, que nos han metido en la cabeza que el Sí. amor es uno y es eterno. Y Sí, es mentira que el sí. amor es uno y es eterno. Sí. Y también es mentira que el amor es Uy, más está allá de enojadísimo. todo. Porque hay Ro- cuestiones totalmente que hay de acuerdo cuestiones con que no vos. podemos bancar. No. Si no va, no va, punto. No va, chau. no va. Y otra cosa- Rompamos esos, ¿cómo se dice? Estereotipos, esas Sí, formas. y paradigmas, esas creencias limitantes que te hacen sufrir en me casé y entonces lo tengo que aguantar toda la vida y me maltrata, no sé, o hay violencia o infidelidad o cosas que vos no querés Sí. bancar y como me casé, no, Y señora. que Claro. tenías que esperar hasta el No. casamiento para tener relaciones sexuales. Claro. Yo, chicos, Yo no lo voy a sé hacer. si creo. Eso no. Ah, Ya te casaste a los 12. pará. Yo saben Ah. que no sé si creo eso. ¿Vos decís? No, yo no le creo. Bueno, alguna que otra sí. Qué O sé sea, yo. no quiero hablar de mi familia especialmente, pero viste que Pero las que madres decís. no dicen que sí. ¿Será? Mi abuela me dijo que sí, Ah, ¿pero a qué edad se casó? a los 18. Bueno, sí, sin duda. Un está poco bien. Pero antes- temprano. No, bueno, pero pará, se casó a los 18. Sí, pero te y casás era a los otro tiempo. 27. La verga. Igual para, No hay porque chance. quiero decir algo también que creo que también suma un poco a esto. Ahora quizás tenemos más a mano el estar con otro.
el compartir sexualmente con otro y también las tentaciones me parece que están más a mano. A través de un celu, a través de la tele, a través de las pantallas, tenemos las tentaciones más ahí. Y el sexo virtual, también Y es el muy sexo fácil virtual. como Claro. virtualmente satisfacerte con otro a través de un Claro. aparato. Entonces digo, si voy a la época de tu abuela, de mi No abuela, existí, ponele. tenés Mi razón. abuela tiene 95. Mi Ay, abuela la lo amo, único ay, que la amo, la tenía. quiero conocer. Abuela, te amo, un beso, Ay, Ana. te amo. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, te amo. Mi No te abuela conozco, pero te amo. no estaba ni siquiera pensando en eso. Por eso digo que pues, puede ser factible que hayan Sí. llegado virgen al matrimonio. Porque ni siquiera pensaban en eso y tampoco veían una imagen de un hombre desnudo, de un hombre en cuero. No. Claro. Capaz veían tortas. Solo qué sé conocías yo. la de tu marido. Claro. Y ahí Qué te tristeza. quedabas. Bueno, y eso también quiero No, quiero pará, decir. depende qué marido. Bueno, depende qué marido. Bueno. Pero yo digo que al margen de lo varios maridos. sexual y de lo asqueroso y de lo cochino que tienen sexo, está buenísimo. Cero asqueroso. Bueno, ponele, pero está buenísimo como contactar con otro cuerpo. Y no lo digo de promiscuidad ni de lo que sea, pero está buenísimo en la vida conocer otros cuerpos, otras formas, cómo me abraza otro, qué olor tiene la piel otro. Eso está buenísimo experimentarlo. Entonces digo, por eso está bueno y digo que hay que tener experiencias con otra gente y no desde el lado pajero, desde el lado de conecto con otra persona. Pero perdón, ponele que te tomo lo que vos estás diciendo. Sí. Pero yo conocí una persona, no estoy hablando de mí claramente, pero X conoce una persona, conectó con ese cuerpo, le gustó ese olor, ese aroma, esa manera, ese abrazo, sintió que ese abrazo es la calma que necesitaba, la paz, la felicidad, sintió en ese cuerpo la satisfacción, la alegría, todo lo que, los condimentos que quieras que vos crees que necesitas. ¿Por qué vas a buscar otro cuerpo? Porque eso tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? No. Para Porque- vos. Para vos. Ok, pero me Claro. parece... Para vos. Está bien. Porque después Capaz no te vas termina de gustar creciendo tanto, claro. y ya no tenés la necesidad de tener sexo 3 veces por día como a los 20 o a los 30, a los No, 40. obvio. No sé, Total. ¿entendés? Vas creciendo y ya ese abrazo lo necesitas, pero Lo seguís una vez por mes. buscando, Ni sí. idea, ni estoy inventando un futuro. Una vez por mes, una vez cada 2 meses. Después ese abrazo es miradas, es caricia de compañía. lejos, compañía, es hijos que tuvimos, familia que armamos, La charla a la grupos. noche. Totalmente, Ah, ¿entendés? Ay, todo divino. Lo Lloraba. que están diciendo es divino, es hermoso, pero pasa en las Lloraba. películas No, nada más. ¿sabes que no? Porque yo ¿Sabes creo que que no? sí, porque yo no, y no digo y no estoy descreído del amor. O quizás un poco, Un así me estoy poquito dando sí cuenta está. ahora. Para mí me Eh, parece que estás descreído del amor. No, yo creo Ya que va a sí llegar. existe el amor y que Yo es creo que hermoso sí existe eso. conectar con una persona, pero que también en algún momento te va a dar ganas de tener otro abrazo que no sea ese, porque ya me aburrí de comer pastel de papa todos los días. Está Hoy bien, quiero pero comer ese una abrazo, milanesa. el otro abrazo, puede Quede, existir obvio. de una. Pero escuchá, no desde el plano sexual. Claro. Ese abrazo puede existir desde el lado Familiar. paternal, ¿entendés? Sí. O con tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu compañero de laburo. Nosotros no nos abrazamos acá. Sí, Nosotros no somos pero- un grupo humano re cariñoso. Sí, pero no, yo hablo de. No. Pero yo hablo del abrazo. No. Están mezclando todo. No estamos hablando del abrazo de un hermano ni de un padre. Estamos hablando del abrazo de una pareja. De una Pero pareja. si ya tengo eso. Qué pesada que sos. Van a No, tener ¿ves? sexo de Este nuevo. abrazo, diciéndome qué pesada que sos, no, No, es un abrazo pero- sentido. pero yo el no- abrazo se Porque se inspira mezcló. No. y se abraza, ¿entendés? No, se mezcló todo. Ay, amo Yo que hablo del discutan. abrazo piel con piel, del abrazo de conectar Bueno, ¿querés que me quede desnuda con, acá? con la otra persona, ¿entendés? Basta De eso proponer hablo. cosas que quiero que pasen. Mira, te voy a leer, no, pero te quiero decir algo que, sabiendo que íbamos a tratar este tópico el otro día, y a mí, yo soy muy enamorada del amor. Mm. ¿Qué es esa cara, No, estoy leyendo Nico? porque no veo. Ah. Estoy leyendo ahí. Yo soy muy enamorada del amor. Creo que también igual no es así esa utopía que estamos hablando con la China. Creo que es una construcción, que es un laburo, que es tiempo que hay que dedicar. No es, ay, fluyó el abrazo y entonces el abrazo. No, Claro, no. Es todo un camino y es una decisión amar también. Es una decisión. No es, me pintó y un día me pintó y otro día, porque si vas así por la vida, lo más probable es que te pase lo que vos estás diciendo, que vayas necesitando diferentes abrazos de diferentes personas. Si eso es lo que decidís. Todo lo que te pasa en la vida se origina cuando te despertás a la mañana, ¿qué decisión tomás? ¿Qué decidís ese día? ¿Qué decidís para ese día? Porque todo arranca ahí. Todo arranca ahí. Y leí esto, que me pareció hermoso. Un viejito, lo vi en un reel de Instagram,
un viejito que decía, que le preguntaban, ¿cómo hizo para amar toda la vida a la misma mujer? Un viejito de 90 años que se había casado a los 20. Ya Y estoy llorando. ya está llorando, yo también, te juro, me ¿Quién reemocionó. está llorando? Sí, la china, sí, Por Nico. favor. Basta, Soy escuchá una lo que voy a persona contar. persiana. Ok. Y le preguntan, ¿cómo hizo para amar toda la vida a la misma mujer? Y él responde, es que no amé toda la vida a la misma mujer. Mi mujer fue cambiando y yo fui cambiando mi manera de amarla. A los 20, capaz necesitaba más pasión y yo necesitaba más pasión y eso era lo que nos dábamos. A los 30 necesitábamos más energía, a los 40, no sé, a los 50 compañerismo, a los 60 contención. Y así como mi mujer fue cambiando y no es la misma que amo hoy, que amé hace 10 años, que amé hace 20 y que amé hace 60, la manera en que yo la fui amando cambia. Hoy es diferente a la de hace 10 años, 20, 30, 40. Y me parece que ese es el camino si lo que buscan es una pareja para toda la vida. Hermoso el relato. Ya tenemos el recorte. Pará, poné a la china llorando y ahora digo una guasada. Ahí está, listo. Chupame a la avisar china, estas cosas. chupame a la china, Johnny. Está Johnny, no llorando. chupes nada. Así no te caigo el recorte. Ahí está, listo. No quiero venir más si voy a llorar. Es que es re lindo porque Bueno. realmente, a ver, ¿vos entendés que le hicieron una pregunta random, esas que le preguntan a los viejitos, ¿y cómo hizo para amar toda la vida? Y le salió a decir eso, me parece hermoso. ¿Entendés? ¿Qué? Mirá cámara y No, contestá, porque me da Nicolás. bronca. O sea, no me da bronca, pero no, ¿entendés? Que no. O Que sea, no. divino, pero el viejo seguramente se iba y se cogía 3 putas. O sea, porque el hombre es un pajero y porque el hombre no puede estar con una mujer toda su vida. Por ahí sí, Por Gordi. Dios, no te creo, no te creo, Por no ahí le es- creo no, al por ahí hombre, es no una- le creo al hombre que está 70 años con la misma mina. No le creo. Por ahí es una realidad que vos tuviste cerca, No. que por eso te agarras de ahí. Toda la realidad tuve cerca, sí. Todas. Todos los hombres heterosexuales que conozco le meten los cuernos a la mujer. Heterosexuales. Y pero no puede haber una heterosexuales. exclusión. No creo. A esta tengo 33 años, en estos 33 Adri, años para, me puse de todo. Acá hay un Adri. heterosexual, Adri, nuestro Pero compañero, Adri no está. Champañá. Adri Pará, no está de novio. Ahora no, pero ha estado. Adri, ¿alguna vez fuiste infiel? Bueno, yo te voy a decir algo. No me están tiene- escuchando. Sí, te estoy escuchando. No, pero yo digo las personas que están en pareja o casados durante un montón de años. Adri no está en pareja, tuvo 2 años de novio y se separó. Bueno, pero perdón, una persona que, este hombre que estoy yo contando, que dijo que la amé diferente, ponele que estuvo 60 años. Ponele que a los 20 años o a los 30 de estar en pareja, sí, estuvo con otra, volvió a su casa, le pidió perdón, lo hablaron y lo superaron. ¿Cuál es el problema? El problema, Eso es sexo. Está bien. No amó a otra mujer. escuchá, pero eso No lo que- me indignes, Nicolás. No, lo que están troncoso. diciendo ustedes es No, hermoso o y sea, sería el mejor de los casos que el hombre Claro. tan bueno vuelve y le diga, amor, estuve con otra mujer. Pero no, ¿sabés qué implica eso? Una mujer triste, llorando, pensándose que es una verga porque el tipo estuvo con otra. Es como un montón de cuestiones. No es el hombre tan divino que viene y dice, ay, amor, te cagué. No, la tipa sufrió, lloró, se enteró que Bueno, estaba con hay él y se de cayó la todo. boca. Hay digo. hombres como personas, o sea, hombres diferentes en la vida. Y perdón, vos hablas del hombre. Yo te digo, en las parejas que yo conozco, veo mucha infidelidad de la mujer. Sí, El yo tema es también. que Musa, la mujer lady, La se mujer queda calla. ahí, no habla. Chicos, hasta Miedo. entre nuestras amigas no dicen con quién estuvo. El chabón es más pico suelto, qué buena está esta, sabe cómo Sí. le doy, sabe qué ¿Sabe cómo estuvo? Y la mina es Sí. más, mira, qué bueno ¿Y sabes cómo se lo garchó anoche? No. Claro. Perdón. Carmencita. ¿Entendés? Bueno, Re. perdón, mami. Perdón, Carmencita, perdón. Salió. Salió. Pero sí, sí, Pero sí. quiero decir, Entendemos. Sí, no sí. tiene que ver el género con la infidelidad. No tiene que ver. No sé, quizás estoy un poco descreído de los hombres heterosexuales. Pero Puede porque si ser. vos sos homosexual, ¿qué te importa el heterosexual? Y me importa, ¿Por porque, qué? porque Por tengo los- heterosexuales que me rodean. ¿Heterocurioso? ¿Y qué te importa que son infieles? No, qué sé yo, pero estamos hablando del tema, tengo que opinar, ¿qué voy a decir? ¿Qué sé yo? Venimos Que hagan a lo que esto. quieran con su vida, ya No a esta sé. altura. Mientras vamos a seguir recibiendo audios de cómo era el amor antes, ahora, cómo era el sexo antes, ahora, cómo era la educación antes, ahora, los hábitos, las costumbres, la manera de relacionarse, no sé, los deportes, el humor, todo. Y ahora vamos a seguir durante todo el programa, como hacemos siempre, que traemos un eje y lo seguimos durante el programa. Vamos ahora, les traje algo. ¿Qué trajiste? Tengo miedo. Les traje ¿Qué? un test No.
Acá dice el título test mascotero. Odio la palabra mascotas. Quiero decir que no voy a decir Hijo mascotas. ¿Y cómo lo dirías? El test para ver qué tan fan, amante o lo que sea sos de tu peludo. Me gusta. Pichi. De tu Me gusta. gato, perro, perrijo, gatijo, peludo, ser de 4 patas que vive con vos o como le quieras llamar. ¿Están listos? Perfecto. Ok, bien. Entonces, yo voy con la virome porque cada uno tiene que anotar cuántos puntos Bien. le tocó, ¿entendés? Ok. Vamos con el primero. Quiero que jueguen en su casa. Comenta. En su casa, donde estén, en el laburo, donde sea, y vayan anotando, porque la respuesta es sí o no, nada Ok, más. perfecto. Las que pusiste sí, vayas sumando puntos. Bien. Al final del test, depende cuántos puntos tuviste, te doy el resultado Bien. de tu análisis animalero, ¿ok? Ánimo. Así que, ¿están listos? ¿Virome en mano o cuente con los dedos? Vamos. Número 1. Duerme adentro de las sábanas. No. Sí, re. China, ¿sí? Nico, no. No. Con todo lleva pelito. Sí. Mm. Yo antes sí y hoy adentro de la sábana. No, es un montón adentro de la Arriba de la sábana, colchada. chico. O sea, La mugre, el barro de la calle, el no me pelo. tenés más fotos en tu celular de tu perrijo gatijo que de cualquier otro familiar. Sí. Re. Nico sí, China sí. Puede ser. Yo siento un poco que sí, pero está como a la par con Está mis muy- sobrinos, ¿entendés? Me pasa que estoy así y yo veo a mis sobrinos y les empiezo a sacar fotos, me miran y me hacen Claro. Basta, como Titi. que densa, Titi. Qué pesada. Pero Qué pesada, mamita. siento que está a la par animal sobrino, Ok. pero lo voy a poner. Sí. Pobre. Bien. ¿Cancelaste un plan para quedarte con él? Re. No China. sé. Me China no, parece que Nico no. re, Sí. yo, obvio, Porque siempre chicos. había alguien en mi casa. Claro, yo obvio que sí, totalmente, cancelé Todo. todo, lo que Sí, sea. sí, sí. ¿Le festejaste el cumpleaños? Ah, no. No, tanto no llegué. Chicos, por favor. Tanto no. Le festejé, le hice torta, invitados, bonete, No. regalo. Lo que es tener Perdón, plata. ¿les puedo mandar el Plata. link, por ejemplo, el cumpleaños de la fiesta de 15 de Mulata? ¡Ay, me muero! Te lo mando, Lau, y lo pasan. El reel. El reel. Tenemos que hacer una juntada de perritos. Sí, le festejé a Mulata la fiesta de 15, de 14, acá de no. 13, de todo. No le a da pucho y Titán. acá En la plaza. se me muere en la ¿Qué traigo. ¿Qué quieren? ¿El cumpleaños de 15 de Mulata? Re. Porque hubo un montón de cumpleaños. ¿Pero qué lo hiciste en tu casa, en una Obvio. plaza? ¿Cómo fue? Obvio, para Con banderines. todo, Bonete, chicos. Y el por feliz favor. cumple, ¿cómo lo cantaron? Guau, 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 guau. Ahora lo van a ver en el reel. Mamini. Entonces, ¿le festejaste el cumpleaños? Ustedes no, yo sí. ¿Le cocinás comida especial? Nah. No, pero me tomo el tiempo para mojarle los trocitos. Ah, mira, moja el trocito. Está Porque muy bien. tiene dientes frágiles, mi bebé. A ver, yo en el momento Sí. que necesitaba comida especial, sí, se lo cociné. Ujú. Así que en el momento que era, sí. ¿Lo besás en la boca? Por supuesto. Obvio, me lo Sí, chapo re entero. sí, obvio. re sí. O sea, la gente que Sí, sí, me dice, lo qué chapo. asco, qué asco, qué asco vos sos un asco, ¿entendés? Está odiando. O sea, el chupeteo del perro es el chupeteo más lindo y placentero del mundo. No, bueno. Prefiero un Titán chapa muy bien. Titán chapa, no sabes lo bien que chapa Ay, Titán. chicos, qué asco lo que están Titán me diciendo. chapó. Titán te chapó, viste que Sí, tiene re buen lo aliento amo, encima lo re Titán. amo a Titán. Titán es lo más, chicos. Vos pues no te lo chapaste a Titán. No, le doy Todavía. besito acá en el cachetito. No, Bueno, ni ya lo está. fijo. ¿Tiene más ropa y accesorios que vos? No, ni en pedo. Más ropa no, pero tiene mucho. ¿Te pongo punto? Sí. Bueno. Yo, bueno, hoy no, pero Mulata en mi otra casa, cuando yo era soltera, Ujú. me avergüenza un poco decirlo, pero Muli tenía su vestidor. ¡Ay, no! Mamita. ¿Cómo su vestido? ¿Qué tenía? Por supuesto. Ay, mi vida. Tenía una puerta, Sí. tú abrías, salía todo un perchero, todas las perchitas chiquititas con los jeans, vestiditos, Jeans. shortcitos, pañuelos, gorritos, gomitas, todo, tenía todo Mulata. Pollerita de muero. jean, no sabes lo fachera que quedaba la pollerita de jean. Así que Muli tenía un vestidor, lo tengo que poner. A ver, queremos el video de la fiesta de 15 de Mulata, a ver, de mi hijita bebé. Ay, no. Chiquita. Con su vestido de 15, Mulata de mi vida, te amo y te Estaba más extraño linda que yo tanto. en mis 15. Ay, no, chicos, no.
La solera. No, ¿y la torta? ¿Era para ella la torta? No, para nosotros. Ah. Mira, mulatita de mi vida. Ah, bebita. Me encanta. Ah, Una corona. Cosita. Y no había otros perritos invitados. ¿Ya estaba Titán? Sí, esto fue el año pasado. Ah. Esto fue el año pasado, Mulata cuando cumplió 15. Bebita. ¿Y saben qué es lo mejor en la vida? Tener gente que te rodea sí. y que banca tu locura, te chicos. reacompaña. Que te abraza en tus ridiculeces. Sí, 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 Mis sí. amigos vienen, le hacen Sí. regalos. te Olvidate. Se suman, sí. está Hicimos bueno. cositas. Perdón. Tiran la piolita esa, se ganaron Un viaje a no me acuerdo si Un un 0 whisky, kilómetro. no sé ni Ah. qué. Claro, hay que ir al 15 de Titán. No, es que yo me rodeo de gente para mis amigas que tienen hijos, te tiran, no, yo tengo 4 hijos. Thor, bueno, justo estoy hablando de Isa, o sea, sus 2 hijos humanos y te dice sus 2 hijos Claro, perros. me ¿entendés? muero. Pero mi grupo de amigas íntimas son así, ¿entendés? Claro. Como vibramos Sí, obvio. De la de misma. esa misma manera. Es que no te podrías juntar con gente que no. No, O sea, Es como- espectacular. Ni Chicos, hablar de espectacular. cortito, ni hablar de pareja. O sea, si yo de repente me junto con un pibe que no le gustan los perros, chao, te fuiste de mi vida. Olvídate, o sea, no Ni puedo- siquiera sigo con esta cerveza, me paro y me voy. Nelly, respirale más cerca, No. Nelly. Obvio. Pero yo sé que soy border. Yo voy a un montón, yo te voy al extremo, te Pero festejo está el cumpleaños, bien. de todo. Entonces no pido que el otro diga, uy, que bancame mi locura. Claro. Acompáñame Bancame en mi esta. locura, ¿entendés? Si lo hago yo, no me la critiques. Bancala, si no afecto a nadie. ¿A quién le molesta que haga un cumpleaños? Total. Nadie. A nadie. Chupan todo, se ponen pedo, comen gratis, divino. El Claro. de Titán lo hacemos acá en Inc. El de Titán ya fue, cumple el 1 de mayo, así que el año que ¿1 viene. de mayo? Sí, 1 de mayo. Taurino. Taurino. Trabajador. Bien, entonces esto ya hablamos del vestidor de mulata. ¿Dormís incómodo para no despertarlo? Olvídate. Sí, Sí. Así, toda contracturada. totalmente. Porque incluso no duermen conmigo, pero me levanto despacito para que ellos no escuchen y se despierten. Totalmente. Mi Y abuela... en, Perdón. perdón, y en el momento que yo dormía con África, Mulata y Titán, Total. sí, dormía con todos, Muli le encantaba dormir en la almohada, Eso te iba a Mulata. decir. Me hacía de almohada, África en el pecho. No, ni en pedo. En el pecho y Titán no le da calor. Al día de hoy, Titán duerme un poco en los pies y se baja. Yo, chicos, soy feliz así, no me Sí. entienden. Dormía re incómoda, pero con el amor y beso y beso y... Ay, O sea, sí, pero Tengo que no, adoptar no más negocio dormir incómodo. no, sí, re. chicos, re. Lo que quieran Mm. ellos. Es lo que necesitan. Lo saludás antes que a cualquier persona cuando llegas a tu casa. Obvio. Ni hablar. Yo Aparte el no hay otro día personas. saludé Bueno, a ahora Titán. no. Saludé a Titán antes que vos. el Obvio, otro. y muy bien. Me Chicos, tiré. yo hoy llego a mi casa y solo me recibe Titán, o sea, Claro, no tengo otra persona re, ni nada que re. saludar. Pero cuando había más Sí. gente, o cuando hay gente en casa, a veces me pasa que mis amigos entran y yo entro más tarde, igual. Obvio. Primero, Sí, Titán. sí, Así sí. que todo esto sí. Los bichos. Bien. Ustedes siguen jugando en su casa. Vamos con el otro. ¿Mirás todo el tiempo la cámara de tu celular para ver qué está haciendo? Ah, no. Yo sí. Yo No, porque no tengo cámaras. Bueno. Mi vieja vive en esa, sí. Bien. Yo no. Lo llevaste de vacaciones con vos y elegiste solamente ir a un lugar pet friendly para no dejarlo. No. Re. chicos. Todo hiciste, hija. chico, ¿qué querés que Dios. Es un test para Sí, ella. ¿qué querés que haga? ¿Es así? ¿Ustedes Yo, no? yo lo tomo como claro. vacaciones para mí también. Tipo, dejo los perros y me relajo un rato Como del dejar a los paseo, hijos, de la claro. hora. Pará, hoy, si me voy al exterior, bueno, ahora estoy sola con Titán, pero hasta hace un poco, que éramos bastantes, y ya grandes, Claro, con mañas, sí no, los no. dejaba y venía una pareja mía a cuidarlos, Claro, ¿entendés? sí. Pero si no, plan llevarlos. Le decís, es mi hijo, hija sin vergüenza. Sí, obvio. Chicos. Re, Hermanito, mamita, Uno, te amo. uno. Lo dejaste comer de tu plato y vos después seguís chupando. ¡No! Sí, con el tenedor y Re, todo. chicos. Nah, Sí. se la doy una vez que termino yo de No, comer, le es doy el asqueroso. plato. Tomar No, helado. ¿cómo va a chupar de la mesa? Se chupan el culo los No me perros. interesa. Sí, bueno, Ay, Una las asco. cosas que vos chupás. Ay, mira. No, pero- mi amor, Por favor, por vos no favor. chupás culo. Pero Por no, ellos se lamen la caca. ¿Alguna vez Amigo. le limpiaste los mocos con la mano? ¿Los Obvio. mocos? Sí, Las la baba. lagañas, moco, no sé. lo que Lagañas tenga. sí, Qué lagañas. bueno, Lagañas sí. re. Sí, sí, Bien, lagañas. sí. Los sí, oídos Sí, también. perfecto. Quedan pocas. ¿Le hablas con voz de bebé en público y no te Obvio. importa que te escuchen? Re. ¿Cómo es Obvio. perro estúpido? Mi
perrito estúpido. Estoy difónica, no lo puedo decir. Mi perrito estúpido, bebé. No lo puedo Me decir. encanta. Bien. ¿Preferís gastar plata en él antes que darte un gusto a vos? No. No. Si tengo No como sé. este dinero nada más y es celo, yo te amo con toda mi alma, Pero pero no. Claro, no sé. mamá mono necesita Mamá comprarse mono colota precisa nueva. hacer fashion. Total. Pobrecitos, qué malos son. Bueno, pero un perro, Bueno, chicos. que ya trabaje. está. Bueno. Bueno. ¿Le hacías videollamado, pedís fotos de él cuando estás de viaje? Sí, Obvio. chicos, Todo sí. el tiempo. Chicos. Hago videollamada con mi vieja. Mostrame a los pichis. Están en el obvio. patio. No seas No, Mostrame tráemelos. a los pichis. Tráemelos. Mostrá, polo Y me rojo. subo al avión y lo primero que digo es, ya los extraño. No, Nah. mis amores. Yo vos sabés que no los extraño tanto. Ay, por Dios, yo los Yo los extraño. Porque tampoco me voy tanto tiempo, ¿no? Pero un par de días como que no los extraño. Mis Bueno, te gordos. fuiste como 10 días la otra vez. Sí. Bueno. Bueno. Le levantás la caca sin hacer cara de asco. Obvio. Bueno. Y sí. Obvio. Obvio. No queda otra parte. Última. No, total. Te emocionaste hasta las lágrimas por él. Sí. Obvio. Sí. Obvio que sí. Cuando obvio. llegaron. Ay, aparte entienden todo ellos, chicos. Por ahí en un momento uno está mal. Nunca me voy a olvidar cuando vivía en Rosario que me mudé de casa solo, tipo me separé, un beso Facu, me separé de él y me llevé a él y me llevé todo. Y era un domingo que yo estaba con la casa vacía y la perra y me senté a llorar porque estaba pasado hace mucho, no lloraba así. Y ella vino, se me puso encima y parece que te abrazan. Como si Es supiera. una Te cosa de abrazan, locos. no parece, te Te abrazan. abrazan, es tremendo. Les voy a dar los resultados para los que le hicieron en su casa y les digo los resultados de la China y Nico. A ver. Chinita, Chinita. sacaste 14 puntos. Ay, Bien. mi número, el 14. Nico 10 puntos. y el poco. escudero 18 puntos. Ok, a ver. Está todo armado. ¿te das cuenta? Del 0 al 4, Sí. en su casa para los que le tocó, amor con límites. Ah. Lo adorás, pero todavía recordás que es un perro. Ok. Bien. Bien. Del 5 al 9, Mm. sí, fan oficial. Tu perro ya ocupa un lugar importante en tu vida. Ay, ¿qué Importante. dejés? 10 al 14 y acá entra Nicolás Acá entro Troncoso. yo. Sí. No, vos. Ah, vos Yo soy 14. 14. Chicos, los dos entraron en el mismo. Yo que soy 10. ¿Y vos 14? Sí, Ah, ok. entraron en el Bien. mismo. Obsesión saludable. Bien. Tu agenda, tu casa y muchas cosas de tus decisiones giran en torno a él. Sos de los que dicen primero mi perro. Sí, Bien, sí, me gusta, sí, me está gusta. bien, medido. Después sigue de 15 a 18 si sos vos en tu casa. Sos te vos. tocó. No, yo soy 18. 18. Uy, yo soy este. A ver. Sí, es tu hijo. Aceptalo. Le hablas, lo malcriás y organizás tu vida según él y probablemente tengas, esta sea tu relación más tóxica. Ok. Yo no creo que sea tu relación más tóxica No, en este para caso. ¡Ah! Pero Tuviste un par antes. hay un par ahí que No es el caso. no vamos a hablar. Para mí yo tengo una relación re saludable con Titán, chicos. Con Titán, sí. Sí, con Titán, No lo sí. dudo. Otras en el pasado, bueno, las vamos a dejar ahí porque estamos hablando de los A mamá animales. mono no. A mamá mono no. Y la 19, si todas estas respuestas te dieron positiva, Internate. nivel extremo. Te crees que tenés un útero y que lo No, gestaste bueno. 9 meses. Tu perro es todo en tu vida. Qué Mi lindo, vida, es un igual, montón qué igual. lindo. Bueno, yo estuve a No. 3 doritos Tuviste Vos a sabés una que- respuesta de haberlo sí. gestado 9 meses. Conozco un caso de una mujer grande, tipo 70, que estaba casi obsesionada con su perro, pero realmente no salía de su casa por su perro, estaba como muy obsesionada. Ya ahí hay algo que hay que arreglar con un psicólogo, ¿eh? Pero pasan este tipo de cosas. A ver, también. ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Sí, a mí me pasó, chicos, este año con Mulata. O sea, si está enfermo, está atravesando un Bueno. problema, es mi prioridad absoluta. No salgo de mi Obvio. casa. Y voy a decir algo, no solo tu responsabilidad, mi Mm. prioridad absoluta, es tu responsabilidad. No, ni hablar. O sea, cuando un ser vivo, sea quien sea, depende de vos, punto. Es tu primera responsabilidad en la vida. O sea, es así, punto. Quiero hacer una relación con el tema que venimos. Sí. De que antes el perro iba al patio. Ah, re, sí. ¿En qué vida? En mi casa No, nunca pasó. Sí, el perro en el patio, El sí. perro En mi patio. casa nunca fue así, chicos. Yo nací con Pupé, mi gato que dormía dentro de las sábanas conmigo. No, el perro al patio, dormía afuera en el galpón, comía polenta o huesos, no comía balanceado, estaba atado. Igual lo de Era otra comer, relación. lo de No comer me parece. carne, A mí nunca me pasó eso en mi familia. lo de comer carne me parece que está bien.
Un perro Sí, coma de carne, hecho es mucho hoy mejor en que día, coma claro. comida Mirá, casera. yo como, que mis balanceado. perritos comen libra, que es un alimento muy copado. Chivo, clincaja. Chivo clincaja, que justamente tiene como unos ingredientes medio seleccionados y copados para que no Claro. sea el clásico alimento balanceado. Que está Muy piola. bien. Che, un beso a Nati, dice ahí, que escribió algo. Ay, Nati pone, te amo, Nico. Nati, un beso, Nati, te quiero. Nati, hola. ¿Nunca pensaste en hacerte hetero? No, jamás. ¿Nunca tuviste una relación? Qué Sí, desperdicio. acá las chicas dicen que desperdicio atrás. Pero vos sabés que me encaran muchas chicas. Sí, Eso es guapo. Es raro. sí. eso. Igual quiero decir, a mí también me encaran chicas, ponele. Y sí. Y no soy... Lo que pasa es que vos sos una tipa media porno. O sea, vos sos como porno, como que a cual... Da Como que le como ves eso. bien. Da como... Pero te ves un halago, digo. Es como que tiene sexapil, ¿No ¿viste? probarías con una chica ahora que estás soltera? ¿Probar qué? Estar Ay, sexualmente, dale. gorda. ¿Sexualmente? Comerte una mejita. Claro. No, chicos, pero Un ni... tijeretazo. ¿Nunca estuviste en un Nos quilombito ahí? contaste De la algo. cintura para abajo, chicos, me puedo ¿No? descomponer con una mujer. No, ¿Por me qué muero. tan No, así? ¿vos Asco. sí probarías? Sí, la china más lesbiana que yo. ¿Vos mira. probarías? Mira, no. Probaría como para ver si me gusta, no sé. No estaría cerrada, por ejemplo. No podría, siento que no podría. Me gusta el hombre. Mucho ¿Qué volado quiero decirte? loco. No podría. Y este momento animalero que estamos hablando, me encantaría que nos pongan los gatitos tiernos y lindos y amorosos que tanto nos gustan. Miau, miau, ¿Podemos miau. mirarlos? Me dicen la Johnny? gata. Mientras me vas pasando. Estas piedritas son Son lo más. espectaculares. No, son espectaculares. Catway Silica Gel. Voy a correr el teléfono, así lo ven bien. Sí, amor. Acá está. Catway Silica Gel. Ni quiero leer porque ya lo ven y se dan cuenta lo cómodo que es. Porque tiene el pico vertedor. Abrís acá, tirás y no se te esparraman las piedritas por todos lados. Tuve gato toda la vida y sé lo tedioso que es la tarea de la litera con las piedritas. Acá con el pico vertedor único en el mercado, facilísimo. Y encima tiene acá esta agarradera que lo hace más práctico todavía. La marca es Catway Silica Gel. Tiene diferentes fragancias. La de hoy es neutra, ¿no? Sí. La de hoy es neutra. Hay otra que es De lavanda. Así que ya sabes, es una solución simple que funciona. Catway Silica Gel. ¿Hay gatitos, ¿Hay gatitos? Ahí están los no, gatitos. mamita. No, chicos, Cosita. siento que Ay, neces- Sí. gatitos. ¿Podemos un día traer de un refugio animales cachorros que necesiten adopción? 30 veces te pedí ¿Podemos eso. hacer No, eso? me los voy a llevar yo. Sí, no, necesito Ay, que hagamos eso. Quiero que lo Dios. hagamos. ¿Podemos Te hacer dije eso? una vuelta que lo Sí, hagamos. hagámoslo. Ay, está que dentro lo de una hagamos. taza uno. Ay, no. Ay, ¿cómo te Mamita. amo los gatos gritos, Ay, chicos. no, Ay, por el chicos, amor de Jesús. Necesito chaparme un gato ya. Dios. Bueno, tenés un montón de Chapemos. amigas ahí. Qué guapo. Hoy estamos hablando de lo macho. cancelable, vos te das cuenta, Y ¿no? bueno, Somos esto. Denme todos esos gatos, Quiero por ese favor. gordo. Bueno, Mamini. bueno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos acá en AME Catway Silica Gel. Y le vamos a dar la bienvenida a él. El- A él. Se nos fue el A crema. él. Ojitos. Ojitos azules. Ojitos. Ojitos. Oje. Mientras le Che, damos mirá la que bienvenida. cantamos ahí. Ay, mientras le damos la bienvenida, voy a comer un caramelo, chicos, porque tengo la garganta rota. Después hay que cantar, sí. Vamos a cantar. A veces canta, a veces canta. Yo te diría algo, yo empezaría cantando ya. ¿Qué decís? ¿Cuatro? ¿Los cuatro o no? ¿Qué cosa? ¿Podemos cantar los cuatro, Nico? ¿Cómo sola así? Obvio que podemos cantar los cuatro. Espera que me estoy acomodando aquí un quilombini. Mucho mensaje, Quilombino. chicos, estoy al aire, después les contesto. ¿Qué pasó? ¿Qué hace esta señora? Mamita, quedó bajita. Subite a la silla. Ahí Guada te la sube. Producción, por favor. Ahí te la subió Guada. Gracias, Gracias, Guada. Guadita. Toma, Nico, esto era tuyo. Gracias, mi rey. ¿Categoría? Bueno, y acá le damos la bienvenida, ya lo saludamos a Adri Montserrat. ¿Cómo les nuestro va? Qué compañero. lindos que son. ¿Cómo extraño siempre venir para acá? Ah. Y los jueves te Ay, no extrañamos, sé que los jueves no venís, te extrañamos. Bueno, yo los extraño a ustedes, Sí. así que la verdad es Ay, recíproco. se Me hace encanta. langa. Sigue el temita, ya lo contamos para los que no vieron el martes pasado, que está conociendo una chica Sí. y que de repente dijo, estoy re enganchado y Actualización. tipo la conoció hace 3 3 doritos. doritos. Sí, re. Dorito. Bueno, Mira, mucha mira la gente se sonrisa está- de Bobo. Ay, se le pone, Obvio. ves que el hombre es Pero un obviamente, boludo. pero las Súpenlo. cosas que uno le hace bien, obviamente uno la disfruta, las comparte también.
Y las comparte, perdón, y las fue? comparte también con la gente en la cual comparte el día a día. A ver, Ay, contanos. está agrandado. No, pará. No, no estoy agrandado. Mirá, estoy se feliz. le hacen glow los Se le ojitos hace algo. cuando... Sí, Pará, sí, ¿te sí. das cuenta, Nico? ¿No es re lindo estar enamorado? No, son mierdas. No mientas. Le va a durar 2 Dale, meses. Vos Bueno. seguís- No, vos mentira, Adri, seguís te con amo. tu- Ay, Con tu chuchu. ¿Viéndose menos? un poco menos, bajó la intensidad. ¿Por qué? Efa. Porque sí. Porque bajó la intensidad. Porque era lo que vos querías. Punto. Estamos hablando de Adrián. No, por tiene que favor. haber algún motivo, No, no es Nico. vida personal. Dale. Adri, ¿qué día Vamos. la conociste? Yo quiero ir a la agenda y ver qué día la conociste. No me interesa. Si se te primera juntan cita, cosas, primera sí. cita, 28 de junio. Ay, a las Hace 13:14. Chicos, 28 de junio es... Sin nada. Chicos, 28, No sigas porque Una no semana. pasó nada, 28 de boludo. junio Adri. son 16 Bueno, días. loco. Chicos, 16 días. Yo lo banco. No juguemos. Pará, ¿y la Fuerte. conociste en Tinder? No, por Instagram. Hablamos por ahí y nos empezamos a hablar. Vivía cerca de casa. O sea, y ese tuvimos día una la relación. viste, 28 de junio. Sí. Pero estuvo ya a se punto de dicen ser- te quiero. No tanto. Lo pensó. No tanto. Y porque pero ya hubo, se lo se escapó dijeron. alguno. ¿A Se quién se- acabó. Se escapó algún te quiero. No. ¿A quién se le escapó? A él. Mutuo. A mí quizás. Yo soy sensible, yo soy Ay, bastante. Adri, te quiero de Pero a ella también expresarme. se le escapó. Sí, también. es Pero en el recíproco. momento que vos se lo dijiste, ¿qué te contestó? ¿Te quiero? Y ella te dijo, ¿yo también te quiero? ¿O hubo silencio No. tipo cric, cric? Te quiero, yo también te quiero. Y después fue, ¿en serio? Sí, en serio. Fue, reconfirmamos. Ay, te Reconfirmamos. quiero. ¿Qué? ¿Te quiero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué No, dijo? bueno, Nico, dale. ¿Qué dijo? Nada. Por Quiero favor. saber qué dijiste. No, nada. Eso ¿Qué está. se espera de Es una dos cosa entre la burros? gente y nosotros. Ah, está Qué bien, tiene un creído código. sos del amor. No sé qué me pasa, yo no era así. Pero posta, Nico, es re triste lo que Yo te no era pasa. así, yo era una... Pero, Nah. pero en esto me han convertido los hijos de puta con los que salí. Yo coincido en Bueno, eso. y pasa Y Pero las perdón, experiencias. es cierto, uno habla de su historia personal. El dolor que uno Claro. tiene hoy viene atravesado por historias y vivencias de cada uno. Pero podés darle una oportunidad. No quiere decir, también puede ser que te toque otro hijo de puta, pero no te enamores de ese. No, lo que pasa es que yo siempre digo que el día que yo me enganche con alguien va a ser una elección y tiene que ser Rodrigo Guirao Díaz. No existe. Bueno, no menos Ya me lo quedo solo porque hablamos. así estoy feliz y ya lo dije y estoy feliz así. O sea, tiene que aparecer un machazo que raje la tierra y que encima sea buen tipo. Bueno, pero si ahí- no aparece, me quedo con mi perro que no me Pero rompe las pelotas. Ahí, Nico, yo te banco, ¿sabes? Para no mí no tanto. es así. Pero Para mí el tampoco. tema del concepto de la idealización, Nico. Ahí está gracias, idealizando. Adri. Que... Yo te voy a decir ¿Sabés lo algo, que pasa? la gente que idealiza Disney, el boludo. golpe al caer es tremendo. No, pero yo ya estuve en otros lugares, ¿entendés? Ya estuve con el que no, con el que bueno, pero... Ya estuve. Entonces ya ahora quiero Ok. otra cosa. Está bien, Cuando apuntás dejás de alto. buscar, Quiero aparece. otra cosa ahora, listo. Apuntás alto, punto. después se baja. A no ser que aparezca alguien y me vuele la cabeza y ya no pueda elegir. Y por eso, no, igual tenés que elegir porque te puede volar la Sí, cabeza total. y no ser una persona Claro. saludable para tu vida. O sea, hay gente que te vuela la cabeza desde la conexión sexual, la conexión energética, pero vos sabés a priori que No es. que no, Que no es que por no ahí. es, que no está alineado con tus deseos, tu vida, lo que vos querés, entonces tenés que elegir que no sea. No es me voló la cabeza, entonces ya está el amor de mi vida. No es porque te vuela alguien la cabeza, ¿entendés? No, yo creo que a veces no lo podés manejar. Si te encanta la persona y te... No, va, Hoy no sé. en la adultez no lo podés Claro, manejar. no sé, a hoy los con 20 no lo claro, podés manejar. con Hoy 30. sí lo No, porque podés con el manejar. pibe este con el que estoy ahora estoy bien. Pero... No Pero- digo que estoy mal, está todo bien. Pero no te lo voló la Pero cabeza. no sé, qué sé yo. Pero es que tienen que pasar las dos Sí, cosas. te huela un poco Está la muy, cabeza, es que pero está todo, tenés- no, está todo muy bien, pero no sé, no estoy proyectando, ¿entendés? Igual está bien, es día a día. Sí, calma. Me Oh, mamámonos, ¿qué pasó? Pero porque me están escribiendo y no entendía qué pasa. ¿Qué te dicen? pasó? No, ahora hay que compartir. No, ahora ¿Qué pasó? contá. Quedamos No, afuera. contá, así nos reímos todos. ¿Qué? No, Gucci. que me estaba poniendo algo y no digo, ¿qué pasa? Dice, ¿Quién y qué? Nada, chicos. No, No, ¿quién Fina. y qué? Quedamos afuera nosotros, queda afuera ¿Un la amigo gente. tuyo? Un amigo mío. Ah, ok. Mario. Un amigo tuyo. Si no quieres decir nombre, está todo bien. Un amigo Queremos tuyo. ¿Y saber qué dijo? nombre. Se está aportando información a lo que estamos hablando de las relaciones. Ok. Que es eso, que es una decisión. Como vos bien dijiste. Vos decidiste entonces. Eso te quiere decir tu amigo. Claro, como que Yo no decidí decidieron nada, chicos. mutuamente. Yo hoy no decidí nada. No me metan decisiones que no tengo. No decidí nada. Pero sí es una decisión estar en pareja. Está bien lo que decís vos. Y es una decisión, pero también te tiene que volar un toque la peluca. Mm. Las dos cosas. Sí. Sí.
Che, te manda saludo a Ariel Alejo desde Tucumán. Dice besos Sil desde Tucumán. Que nos invita. Mirá. Mira, qué bien. saludo a la gente de Tucumán. Qué espectacular. Tengo un montón de amigos en Tucumán. El doc Hermoso. Edu es de Tucumán, le mandamos un beso gigante. Me desconcentré, pero acá estoy de vuelta. El mensaje te Chicos, esto no está bien, pero yo voy chupando un poco el caramelo, Pero lo chupo y lo pero deschupo. mételo de una. Sí, pero Claro. una locutora está No, locutando con el bueno, caramelo y con la garganta claro, rota. Pero no. es Hoy vale todo. streaming. Hoy vale Bueno. todo. Quiero que nos divertamos. Sí, por favor. Pará, Sí. pobre Adri nos estaba contando del amor de su vida. No. El amor de su vida, nos casamos mañana. Aflojemos un cacho porque no es el amor de mi vida. Por ahora. Aflojemos un cacho. Por ahora. Ahora se hace el aflojemos un Por cacho. ahora. Me está escuchando gente. Adri es seguramente, como está Winnie viendo. Pooh. Se puso Le todo mando- colorado. le Adri es mando un como beso a Winnie todos. Pooh. Adri. Es como un Bueno, osito es meloso. un concepto. Mamita. Bien, no, yo estoy contento, yo estoy disfrutando del momento. ¿Sentís que de puede ser el conocer. amor de tu vida? Puede ser, ¿Nos está tranquilamente. mirando? Creo que no. ¿Cómo era el nombre? Creo que no, pero. ¿Por Creo qué que no no, nos está porque mirando? tenía que hacer cosas ahora, en este Ay, momento. ¿Qué es hubiera más venido. importante que ver a su... A su se- macho. ¿Son novios, Está ponele? haciendo- No. Su chongo. No, Se dice chongo. Sí, a su macho, a su Dale, hombre. ma- está macho. conociendo. Al macho, al hombre de la Por casa. el macho Que la gente todo. está conociendo. ¿Qué hace ella? ¿Qué se dedica? Chicos, me fastidia cuando te dicen, estás de novio, estoy conociendo a alguien. ¿Y pero Sí, cómo estoy cómo conociendo a encasillás? alguien. Estás ¿Pero en cómo algo. definís? ¿El chongo? Nada, no La es palabra nada. chongo no Él es no nada, me ok. gusta. Nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace ella? Pero pará, quiero saber esto, pará. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿vos pretendés decirle querés ser mi novia? Ay, pero- no es un montón. No quiero saber. Pero Chicos, ahora no. es un montón, la conoce hace 3 doritos Pero y se pará. pone todo nervioso, está Pero hablando y pará, no la conoce. pero- No o sea, ¿conoce Ahora a su no. familia? No. Pará. No conozco a la Chicos, familia. pero me 16 dicen días. pará. Pero si lo conoces una Pero sí, semana. Claro, sí, calmate. Chicos, vino hace una semana acá. O sea, si hoy pasaron 16 días que la vio por primera A vez, ver, hace una sí. semana vino todo. Ay, estoy conociendo a alguien. La conocí hace 5 días. Y bueno, Claro, claro. ahora Doritos. pasaron una semana más. Y ya estaba completamente embobado. Estoy contento, Ay, pero estoy contento, pero estoy ay, disfrutando. lo quiero, estoy disfrutando de mamita. conocerla. Buah. Mi De conocer, de vida. vivir esos momentos. Bueno, ¿querés preguntarle si querés ser, No. quiere ser su novio? Le vas a No. preguntar. En un futuro, sí. Si todo sea, está sigue bien, se hace. si tengo la misma sensación que tengo ahora, en un futuro va a pasar. Pará, y eso es re importante con lo que estamos hablando hoy, las costumbres de antes que hoy son cancelables. Le va a pedir la mano Hoy al nadie pregunta, padre. ¿querés ser mi novio? Al ¿Le vas a padre. pedir la mano al padre No, para sí. casarse? Es un montón, es un montón. Si el Bueno, padre, esas Capaz eran no las tiene. costumbres si de ella lo antes. quiere y el padre también, voy y lo hago. ¿Por qué Adri, no? bajate de Yo no eso. tengo, no se me cae nada. Adri ni gana. No. Voy- ¿Vos viste ¿Cómo? la oreja de Adri? ¿Qué? La oreja de Adri. ¿Qué estoy colorado? ¿Qué Es pasa? re chiquita Ah, la re oreja de chiquita, Adri. sí. Mira. Ay, ¿Qué mi tiene que ver con lo que vida. estamos Es que Ojo, me da Nico. ternura la orejita Ay, de Adri. bueno. Muy fuerte todo, Sí, porque chico. aparte es un poco desproporcionada. Porque... No, no es desproporcionada. Ay, es Pero aparte chiquita. te sigue creciendo con el correr de los años. Viste que después hay unos viejos orejones así. A vos no te va a pasar eso, boludo. ¿Vos decís? Ey, a la novia de Adri. Este No, dato que no te estoy es la tirando novia. es buenísimo. Porque No es cuando la él sea novia. viejo no va a tener una Está oreja viendo mi gigante. vieja en este Padrino momento. Nico ¿Entendés? tiene razón. Es Uy, tu mamá sabe que Mamá, está viendo no a tengo alguien. ni idea, mi Bueno, vieja. mamá de Bueno. Adri, ¿cómo se llama? Roxana. Está medio un lab con alguien, Ro. Así que en 3 horitos más va a ir a tu casa y te la va a presentar. Está bien que Comiendo escuche pastas. esto y está bien lo que estás diciendo. Porque yo siento que tu mamá Porque es medio el domingo tóxica. va. No, sí, tal Lo cual. quiero decir. Sí, sí, no, está bien. yo ya con todos estos Sí. meses. Sí, Sí, ya perdón. me conoces. Sos un toque tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a mí Pobre no me vieja. gustaría. Sí. Le ¿Por mando un qué beso. tóxica? ¿Pero ¿Qué por dice qué? Ojo, Roxana? porque eso te puede cagar tu relación con tu Tenés futura razón, novia. tenés mucha razón. Mira cómo entré. ¿Por Se, qué? se, está- se trabaja. Sí, se boludo, trabaja en las terapia. suegras tóxicas son un Pero faso. ¿cómo sabes que la mamá de Adri es tóxica? ¿Por qué no te das cuenta que todo el tiempo Adri habla y mi mamá, y si Vos mi sacaste mamá el dice, tema ahora. y si Ah, mi Él no, mamá... es no, el no, tóxico, vos entonces, sos no la tóxico. madre. Soy un Mamá. poco. Él es el no Edipo. puede ser, lo trabajo Bueno, no en puedes terapia. empezar una No, relación no. con la toxicidad con tu No, madre. no. Soltá el cordón Está- umbilical. Está soltado. ¿Qué Está cordón? soltado. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta para Adri. A ver. Adri, Me gusta. a la chica en cuestión que no te vamos a preguntar el nombre por las dudas. No pasa nada. ¿Le gustan los pelitos en el pecho? No le ¿Qué pregunté le eso. preguntamos? No le preguntaste. No, no le ¿Qué pregunté. es esa pregunta que ¿Y le pregunto? tenés pelitos en el pecho? Sí, tengo. Entonces- Ok, le gustan. entonces Adri ¿Quieres no ver? está depilado y ella aceptó. ¿Qué? Pero. Digo, ¿Qué es esa no, teoría? no, que Adri no está depilado y Pero ella ¿cómo como sabes que cuántos compró. pelos en el pecho tiene? Pero- Nah, Quiero por- saber pero también. no soy tan peludo. No soy tan peludo, Nico. Porque lo acaba de ¿Y vos? decir. ¿Pero qué? Yo el No, otro día él te lo vi acaba en de decir. torso Yo y vos, también, vos lo tenés cuento. pelos Menos. en Tengo pecho. pelito, pero para los putitos le gusta. No, mentira, porque le... en invierno me dejo y después en verano me saco. Pero le queda Nico, lindo, ¿Le sacás a ¿Vos te nada? depilás? No, ¿A peluche? nada, no. ¿Vos te depilás, Nico?
No me depilo, me paso la así a lo macho. Malvina, te pido que Escuchá, remojes. a lo La macho, Gillette, así. la Gillette. La Gillette. Escuchá, Adri. Tu mamá me va a odiar ahora. No, Chicos, no. Hay que invitarla Ana, a Está escribiendo. Roxana. 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 cualquier cosa, encima le inventé el nombre. ¿Está escribiendo Roxana? No. Te amamos. Solo digo que Adri ya tiene una edad, capaz a los 20 estaba bien, ya tiene una edad que, o sea, el amor de madre toda la vida y te va a amar toda la vida, pero dale un poco de aire, Bien. así su nueva y futura novia no se siente tan intimidada por el amor tan pegote con tu, ¿no? Sí, gracias. Un poco. sí. Pero le va eso a lo servir. tiene que manejar el Le va a hijo, servir. no Sí, la pero no lo madre. está pudiendo manejar el Bueno, chico. que lo maneje, Sí, que ¿cómo ponga que los no? huevos en remojo. Yo lo manejo. A la puta 30 madre. años tiene ya. Bueno, tengo más, pero Más. no importa, no importa. Pero Bueno. sirve todo esto. ¿Ella es más Sirve. chiquita que ¿Ves, vos? Adri? ¿Qué edad ¿Qué? tiene ¿Es más ella? chiquita que vos ella? ¿Quién? ¿De La quién nena hablas? esa. Futura novia que Sí, le vas a pedir sí. la mano al padre. ¿Le Sí. podemos poner un apodo? ¿Cuánto más ¿Cuánto? chica? Le Póngale el vamos a apodo que poner un quieran. apodo. Póngale. Ana. 4 años menos. 4. Bueno, Bueno, está bien. no, Está cuatro bien, años menos, Adri. Yo es lo tengo, mismo. yo tengo 3-7, ella 3-3. Es lo mismo. ¿Es Buena chiquitita, edad. menudita? Buena generación. Sí. Chiquitita. Uy, vos sos Vos medio pará. gigante. Vos conocés una foto, Nico. La vimos. Sí, pero no sabemos la Ah. altura. ¿Cuánto Es mide? re linda. Y ponerle mide un poco menos de 1,60. Ah, como yo. Pero dos vos. Claro, yo. Me estás mido jodiendo. casi Pero 1,90. para darle un bueno. beso tenés que hacer, ahí voy. Bueno, Está pero bueno como Pero estoy es lo acostumbrado mejor, a. claro. No estoy acostumbrado a manejable. salir con Más mujeres que manejable. sean. Acá, es más manejable. ¿Por qué todo lo llevas al sexo? Porque tiene que ser así. Sí, porque sí. Buah. Pobre Adri, pobre Roxana, ¿Qué te hacemos? queremos un montón. Un día, si querés, te invitamos al programa, Bien. Sí. te sentamos acá y hacemos debate qué de lindo. cómo se sentiría cómoda su nueva novia. ¿Por qué? Déjalo que se No me enamore, puedo morir. pobre, ¿no? Que pueda, ¿no? Armar su camino Bien. a los 37 años. Estoy todo rojo. Em, Estoy todo rojo. ¿Cantamos? Cantamos. Cantemos. Bueno, amores de mis Voy a amores. cantar con A ver. caramelo en boca. Amor de mis amores, vida mía, me dejaste. Que puedo soportar. Bueno, escuchamos una cuestión. Vamos a ver. ponernos a cantar. ¿Por qué? Porque hoy traje canciones. ¿Cuáles? Recuerden que empieza un tema. En un momento se corta y ustedes tienen que continuar cantando. Ok. En este caso, traje canciones no actuales. Traje canciones de los 80, de ¡Ay, los me 90, copa, del me 2000. copa, me encanta, Va a ser quiero. increíble. Chicos. La China queda afuera, ¿eh? Pará, Obviamente. Pero ¿por qué quedas afuera? Yo quiero decirte algo. Yo Soy muy en melómana. este plan de ser tan pegote con mi familia, Sí. yo sé las canciones de Palito Ortega de que tengo 15 años. Bueno. Yo los sábados íbamos con mi hermana, mamá, papá, a un lugar donde tocaba música de antes para acompañar a mis viejos y me sé todas las canciones. Fabuloso. Pero por Sí. mis viejos, no porque yo Claro. las viví, ¿entendés? Total. Bueno, atención, porque yo voy a decir poner, Ahí va. poner la A canción ver, señor. y después cuando termina ustedes tienen que cantarla automáticamente. Ah, o sea, cuando ¿ok? termina, Ok. continuamos. Continuarla a lo bestia, Bien. así entre todos. Y la gente en su casa también, por favor, tiene que seguir cantando. Nati, que sigue escribiendo, dice, muero, son lo más, pero ojitos claros, se va a dar cuenta con el tiempo solo. Lo Bien, mató. Nat. Bueno, ¿Sabés qué mierda. pasa, Nati? Qué Capaz vamos, Nati. Basta, pobre. le caga su relación, ¿entendés? No, Entonces se ¿Pero hace... de qué está hablando Nati? No Nadie sé. merece Mamá. una persona Está hablando de tu sana, mamá. No sé de qué habla Nati, No pero sé bueno, bien. escúchame. Nati, ¿de qué estás hablando? Nati, Poné porque Nati. me empiezo a preocupar. Nati González tiene que cantar estas canciones. Bueno, estamos con la primera canción. Dale. Vamos. Dale, pone play, DJ. Oye mi amor, mi corazón, oye el latir de su oración, escucha ¿Cómo que no? luego y vuelve. ¡Amo! Gordi. La sigo yo, si nadie la sigue. sí. También yo sigo como el cardenal que... Ay, Dios. Chicos, Violeta arriba. El cardenal no la conocen, escudero. Mira, El te digo la cardenal. letra exacto. También yo sigo como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr que su vuelo se detenga. Inútilmente como el cardenal te espero, como el cardenal sin saber en qué aurora volverás. Chicos, Espectacular. tremenda poesía. Amo, ¿cómo no van a...? ¿Pero nunca la escuchaste? No, yo no puedo creer. El Gordi. rosario se usaba. ¡Qué Rosario, vieja, Violeta Era arriba del difícil, cardenal, Nico. ¿cómo no la van a conocer? Nivel Lírica difícil, arriba, arrancaste bueno. con nivel difícil. No, Vamos, un bueno. poquito de cultura musical, amor. bueno. Laura, dale. Creo Vos tener tampoco. cultura musical, pero bueno. Tengo re cultura. Buah, a ver, vamos con la próxima, por favor, ponele play. El vacío poco a poco Facilísima, regalada.
me convirtió en hija de la vida. Atormentada por amor. No tengo voz. Mujer dolor. Pudo más la fe. Y en mi corazón cerró su herida. Despierta soledad. Envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Temón de la señora Valeria Lee. Vamos. Amamos a Valeria. ¿La Valeria conocés? Liz la conozco, pero no Temón. conozco la canción. ¿Pero este tema nunca lo escuchaste en tu vida? Sí, lo he escuchado. Sí. Ah. Pero ¿y quién gana, Adri o yo? Dos. No, empate. No, los dos. Están muy Empate, bien. voy a poner Para los puntos. tres, para los Está muy bien. No, China no, porque no. China. Muy Adri bien. y China. Muy bien. Bueno. Vamos con el próximo, por Sí. favor, a Vamos, ver. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Ah, la mona. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo te vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar. Tac, tac, tac. Jamás el camino tan sincero, Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. ¡Vamos! Temón de la Temón, Sole, ¿eh? Se la Che, ganó Adri, ¿no? Pues no Sí, la yo supe. me sé Muy solo el bien, estribillo. muy bien Adri, muy bien Adri. Gracias, Che, la vamos. Sole que está teniendo unos lucazos últimamente. Ay, no la veo hace mucho a la Sole. Qué Siento que mimo. quiero ir a todos los recitales que hay. Me nombraste a Valeria Lynch, la quiero ir a ver. A la Sole la quiero ir a ver a Sí, sí, todos. sí. No, la Sole está Estoy. fen fatal, tremendo. ¿Sí? Infartando. está Ay, para a ver, el la voy a infarto, googlear a la Sole. Quiero ir al Mirala, Instagram de la le Sole. están haciendo un lucaso hace rato ya. Está tremenda. Lomazo. Sole. Está más buena. Está tremenda la Sole. ¿Cómo es la verdad. Sole? Acá está, Soledad Pastoruti. Sole Pastoruti, mírala. Tuca, No sé qué te va a salir ahí en su Instagram, pero está muy bien. Sí, sí. Siempre Bueno, estuvo muy grosso. Siempre estuvo muy bien, pero ahora está como más, no sé. Otra. Sí, potra, sí, Jewon. Siento que hace poco la vi en TikTok. Ay, hace mucho no entro a mi TikTok. Bueno, deberías. Bueno, Bueno, dale. ¿podemos avanzar, por favor? Por favor. Próxima canción Sí. que suena así. A ver. Te quiero y ya nada importa. Cacho, ¿Qué pone? Sandro. Sandra, está. La vida lo ha dictado así. Y el man Sí. se Y quiso en tus ojos estar él también. Cero. Tu boca sensual, Peligrosa. peligrosa. Viste que ahí mete una pausa dramática que es tu boca. Tu piel, ¿cómo Sí. se- Sensual, pero tus manos, la dulzura son tu aliento fatal. Fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Y ahora viene. Si quieres, Yo te doy el mundo. Pero no me pidas ¿Qué que cosa? no te ame así. ¡Qué temón! ¡Qué temón! Pará, volviéndolo. ¿Saben quién cantaba esta canción todo el tiempo? What? Ricardo Ford. Mirá. La cantaba Temón, todo el tiempo esta temón. canción. ¿Cómo anda? Volviendo a lo de antes y a lo de ahora, tengo el recuerdo de mi padre Mario, que si están mirando le mando un beso Beso, muy Mario. grande. Mi Papá hijo tiene también. 74 por ahí. Sí. Y él me cuenta que antes las pelis de Sandro era como que un hombre iba a ver una peli de Sandro y no daba, ¿viste? Ah, bueno, como conoció a Ah. la chica que un hombre vaya a ver a Luis Miguel, a Ricardo Arjona, Re. era como Claro, medio bueno. esos putos. Buen Y él tema. así todo iba ¿Viste? a ver las Decían pelis de así, Sandro, lo capaz medio discriminaban. escondidas, pero iba, Subí que ¿viste? te llevo. Ah, Así bien. que banco papá que lo hacía igual por más que la gente diga. Buenísimo. Amor. Nico, Bien. perdón, te interrumpo un cachito. Sí. Solamente para decir que nos está viendo. La chica en cuestión. No. Está La muerta. chica en cuestión nos está viendo. Así Hola, que yo pensé Ana. que no. Hola, Ana. Te estamos allanando el camino con tu futura suegra. De nada. Chicos, no ¿entendés? le metan presión. Bueno, se lo estamos. Ana, te estamos ayudando. De Yo te estoy nada. ayudando. Soy Timana. Podés venir. ¿Entendés? Timana, porque el Soy apodo, Timana. claro. Y sí, Somos es el Timana. apodo. Somos Re. Mirá cómo Timana. se puso Adri. Así que vos cualquier estoy medio problema rojo. que tengas, Adri, desabrigate un vení a poco. nosotras que nosotras te ayudamos. No, Adri está, pero. Na, na, ¡Ay! na, ¡Qué na, macho na. argentino!
Carne de verdad. Pero me está dando calor porque... Para, posta, ¿cuánto medís? Buena camisa, 1,90. amigo. No puedes medir 1,90 y tu novia 1,50. Si no, o sea, ¿cómo mira. haces? Tu Mejor. futura novia, Ok, Ana, ok. perdón. Pero sí puede, ¿por qué no? Pero, o ¿Por qué sea, tiene que medir 50 1,90? centímetros, así se llevan. Bueno. Dos cabezas. Bueno, pero no pasa nada. No, bueno. ¡Ay, Laura! Sos La una ordinaria, productora. Laura. Todavía no Sucia. tuvieron sexo, se acaban de conocer. Sí, Se espera No, hasta el che, no casamiento. hables Se espera el Hasta casamiento. Hasta el casamiento, como Dale. dijeron los chicos. Por favor. Bueno, vamos a avanzar, por favor. Vamos. Próxima Chicos, se nos va el canción, programa. DJ, Ay, me suena estresa. así. Vamos. Un muchacho como yo, Ah, malito. que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Gana Silvia, gana Silvia. Y definitivamente. Muy bien. Punto para Silvina. Punto para Escudero. ¿Vos te la sabías? Sí, la canté. La- robada. a ver, cantala un poco más China. y te doy un punto. Ortega, Cantala el un poquito papá más y te doy el de punto. Julieta. Muy bien. Cantá. De Julieta, papá de entre Julieta. otras. No me la sé toda. Va, perdiste, China. Va. China, no. Creo que se viene un temón Dale, de uno vamos. que era recancelable, pero bueno, A ver. ya partió, así que no vamos a hacer nada al respecto. A ver. Vamos a disfrutar de su música. Música, por favor, DJ. Johnny. La gente Es cacho, está muy es loca. cacho, ¿no? Pa, pa. No. Una sonrisa Bueno, contagiosa. es Pero tu pelo Es un mensaje de mundial. ¿Cómo dice? Despeinada. 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 Ey, regalada esta fue. Esta fue re fácil. Era fácil Muy esta, fácil. Nico. Punto para los tres. Para Fue mi fácil. única canción, chicos. Es el Un primer punto. punto de la China. Primer Bien. punto para Yo voy China. 3 puntos, Sí. Adri va 3 Quiero- puntos y Epa. la China va 1 punto. Aclarar Vamos. que este no es el cancelable al que yo me refería al No. principio, Ah, ¿eh? Es entendimos. otro tema, por las dudas lo aclaro. A porque ver, después- ¿qué viene? Muy bien, próxima canción, por favor. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, Bien, que China, te dale. sangre en las manos y acaricia tu piel y acaricia tu pelo. pelo. ¡Qué temor, papá! Viene la mejor parte. Sí, Sí, sí. fue, como decía. ¿Cómo No, es? esa es de No. Sandro, boluda. Esa era la anterior, claro. Casi, ¿Qué ¿verdad? dice? Ese era el estribillo. Este punto va para la Era China. tremendo. China, Pero ¿cómo es el increíble. estribillo de saber? Eso. Mostrame. Me No. tenían, ¿eh? Sí. No estaba tan mal. China, ¿cómo la sabías? Me gustaba Mira eso. Cacho a mí. Ay, Mira. mira eso. Me gustaba la del matador. Ay, chicos, Ah, escuchá la esta del parte de la matador. canción. Dice, ojalá que no puedas lo que hacías conmigo, cabalgando en mi vientre te quedabas dormido. Y en tu boca quedaba mi tibio candor. ¡Ay! En mi boca, ¿cómo? Le ¿En mi la boca boca. qué? Y en tu boca quedaba mi tibio. Medio Y en la putón. mía quedaba tu loco sudor. Mira, Ay, qué mira. horror. Chicos, pará, un día tenemos que escuchar las letras Las de antes letras. pornográficas. En tu boca quedó Sí. la tibia. O sea, básicamente Sí, dijo sí. eso, Cacho. ¿En serio? ¿Y cambió? Cacho dijo eso. No cambió En tu boca tanto, quedaba ¿vieron mi ayer y tibio. Che, Totalmente imagínense que estas canciones también se las mandaban, ¿no? Para levantar. Imagino. Bueno, hoy también te mandas ¿por dónde? canciones. Bueno, de pero estas estas canciones Por fax así. se la Y mandaba. bueno, pero pará, yo Por me fax. acuerdo, la que se me viene a la mente es la de Cassette. quisiera ser un pez. Sí. Ah, Quería sí. ser un pez. La Para escuchamos mojar el mi otro nariz día. en tu pecera. Sí. Y hacer burbujas O sea- de amor por donde quieras. Por donde. Wow. Pasar Buah. la noche entera. Mojado en ti. Bueno, Amén. ¿Cómo se llama eso que hacen las mujeres? Squirt. Squirt. Buah. bien. Vamos con la próxima entonces. Que A hacen ver- las mujeres, no, que hacen algunas mujeres. Algunas Sí, no mujeres. todas. Pero, A ver, DJ. Y cuéntalo hasta 3. caramba. Dale cuerpo al corazón corazón que que caramba. caramba. Dale Corazón que caramba. Solo se vive una vez. Muy bien, muy bien, muy
muy Me bien. estoy dando cuenta que invento las letras. No importa, Bueno. la gente no sabe. Que uno, yo digo, ay, me la recé y hago, o sea, que caramba. Es la presión del juego. Un poquito. Bueno, muy bien esta, la tenían, chicas, Bien, sí. sí, obvio. Sí. Uno ¿No? para todos. Y uno para y todos para uno. ¿La China la sabía? No, la China no la sabía. No, la China no la sabía. ¿Cuántas quedan, production? Quedan algunas, ¿no? Bien. A ver. Vamos A con ver. la próxima, por favor. ¡Avante! Johnny. Aguante, corazón, aguante. Como el Atenti. Yo no sé cómo dejaste morir esta pasión. Pudo más la fuerza del engaño. Y así todo acabó. ¿Cómo dice? ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Ay, mi vida, qué cosa de loco. ¿Cómo dice? ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Ay, mi vida, qué cosa de loco. Bueno, está la versión de cancha también, de esta que Sí. la vamos a No tengo cantar. idea cómo es. ¿Qué es eso de andar dejando tantos culos rotos? ¡Ey! Dice eso la Pero canción no, de cancha. Nico, la no, canción de ni cancha. idea. La canción de cancha. Buah. Bueno, bien acá, todos un punto. Sí, la China va 3, Adri y yo 5 cada uno. Vamos, Muy bien, ¿estamos por una más? Sí, por No favor. sé cuántas quedan, así que usted me avisa. Ni idea. Dale. 3, 2, vamos DJ. Y cuando escucho nuestras canciones, no veo escritas Daniel las Herrero. soluciones. Veo las penas de los autores que son las nuestras, que son las nuestras. Solo tus canciones me parece escuchar, solo con tesoros en el fondo del mar. Dueñas del silencio, muestran tu recuerdo. Chicos, Bueno, yo tengo un punto. Lo decidí. más o menos, pero Soy bien. la conductora. Para mí no era nadie, Amé ¿eh? Daniela Herrero, amaba yo a ella. Yo al colegio, esto es el año del pedo. Y bueno. Y bueno, sí. Ah, Vos claro, sola te lo estás también. diciendo, igual, ojo lo que decís. Bueno, Con mis 23 vamos años. con la próxima canción. 3, 2, música DJ. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños Sean olas que se van, libres como el viento que misca de mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quedo más. Muy bien. Se la llevó bien. Adri. Vamos, Se la vamos. llevó Adri. Se la llevó Adri. Se la llevó Adri, muy bien. Quiero otro mate. Bueno, ahora te traemos uno. Ah, la reina ya. Che, escúchame, ¿tenemos una más, Lau? Sí, quiero otra. Tenemos una más, Johnny. ¿Última? ¿Esa era la última? Yo no, puedo decir ¿cómo ¿quieres era la decir? última? No, Sí, no, porque no. la otra no me permitieron. No. Sí, Ah, sí. sí. Ah, ¿Por bien. qué? Porque sí, terminó ahí el Sí, juego. terminó ahí. Escuchame una cuestioncita. Bueno, vamos a ver qué onda los puntajes de la People. Bueno, China, ya sabes que saliste última, Sí. zarpado, 3 puntos. No me duele Pero eso. bueno, la otra semana hicimos música más Total. actual y ganaste vos. Sí. No, pero yo no jugaba. No, bueno, No, pero ya a mí no me trae. pasó, los temas actuales ni idea. Yo tengo 6 puntos, soy la ganadora, por más que Adri tenga 7. Bueno, Ah, Adri, bien, 7, bien, bien, vamos. Adri. Adri, date por despedido. Espectacular. Bien, buen espectacular. juego. Ganó porque su futura novia lo está mirando. Vamos, Tal cual. Ana. Chicos, siento Muy que bien. capaz lo estamos espoleando. No digamos futura novia. No, Muy mira, bien. mira, qué Bueno, mal. tú, es que, ¿cómo se dice? Tu ¿Qué querés? chonga. No, No, dijimos- una chica que estoy conociendo. Ay, no, odio que ¿Pero no- por qué? Ay, Entre no me comillas, cae chica bien. que está vas a conociendo a decirle, Adrián. chica, ¿qué estás conociendo? La conoces toda la vida. No. Dentro de 10 años no vas a saber quién es. Bueno. Tu El casi casi algo. algo. Tu casi pero Bueno, algo. tu garche fijo, ¿querés No, decir? no. Tu Y culito, bueno. tu culito. No, no me parece. No, qué culito. O culito. Tu culito. Sí, sí, tu culo se tu le dice. point. No, ¿Se bueno. le dice hoy tu culito? No, Un es culito. raro eso. ¿Cómo le vas a decir a la persona? No, pero pará, porque el Pará, culito. posta, China, se le si te dice dicen tu así a culito. vos. Porque en Venezuela le dicen así. Nah, En pero En estamos en Venezuela dicen mi culo, mi Argentina, culo. vamos. Sí. Sí. Pero no Pero- como algo grosero. No, no, es algo Pero- como mi chonga. Es lo mismo que una chonga, chicos, No, por favor. ¿Qué es pero- una chonga? ¿Qué es un chongo? El No, garche ¿no? fijo. Ah, es un garche. Sí. Solamente garche. Sí. Ah, No, bueno. ok. Ya pasa un poquito. No, garche es garche.
fijo. El chongo es cuando ya hay como más relación. Más amor, más un poquito de te quiero un que poco. te quedas a dormir. Yo claro. detesto el término chongo. Lo detesto. Bueno, Adri, chongo, adaptalo. chonga, lo detesto. Bueno, ¿quién es ¿Y cómo Ana le en tu vida? decimos? ¿Qué es? No, ¿Cómo Una es? compañera. Es la chica No que digas estoy conociendo, te Ya, pido por favor, no tenés 78 años. Compañera, No Adri. digas es Una- alguien que estoy conociendo porque me pone Tu mal. futura novia. persona con la cual comparto cosas. Con Ay, nosotros Adri, también re largo. compartimos Sí, cosas, también, Adri. y obviamente. Entonces, o de otra manera, de otra claro. forma. no le estás dando algo especial. Sí, que no. Sabes que le está dando especial. A nosotros no nos da eso. ¿Vos querés eso? No, claro. No, vamos. No. Ay, por favor. Claro. Ana, ahora, yo Ana. quiero saber ahora si a encanta. Ana se le brillan los ojitos también, porque a Adri le brillan los Pará ojos. que ya hago que la piba se piensa que estamos hablando de otra. Ana es la No, buena Ana, Nico. sos vos. Ana era la buena Nico. Ana, sos vos que te estamos bueno. inventando un nombre porque no sabemos tu nombre. No nos Porque quiere tu decir. chongo no nos No. dice. Tu... No, no corresponde. Hay que Por Está bien, favor. la cuidar, estás hay que cuidando. cuidar, hay que cuidar Y a la gente. comente. Cuidarla por Hay no que decir el cuidarla. nombre. Y sí, por las dudas. Porque después se sabe. Pero hay muchas Florencias, Ah, hay no, muchas. ¿sabes ¿Por qué me por hacen qué? un primer plano? Porque dentro de 2 semanas tiene otra. Y sigue No, Si siendo- no, quiere no, decir no. que tenía, ¿entendés? Se echaba. No, para Eso no, es. no. Hombre, No hombre. es Siempre así. vamos a decir Ana. Sí. Capaz la No, semana no, que viene está con no, otra no. que está Hermoso. conociendo. Ojo, Ana, ya lo descubrimos. No, no. ¿Y qué le van a decir, pará, Ana, con pará, Son pará, todos pará, iguales, pará. Ana. No es Yo voy a Todos iguales, saltar, Ana, yo todos voy a iguales. saltar por mi amigo Vamos, Adrián Nico, mirá. Monserrat, Muy Yo la le que decía es, Ana porque Gracias, la Nico. semana No. que viene trae otra. que es un tipazo, Gracias, es Nicolás. divino, No. es buenazo, Gracias. labura, así que Ana, no lo suelta el tipo este, ¿eh? Gracias, ¿De Ana. dónde Viste que Gracias, entre Gracias, los Nico. hombres se van cubriendo todo. No, porque hay ¿viste? que decir las cosas Entre como son. nosotras Las cosas también. como son. quiero No, hay que decirles. decir las cosas como son. Vamos, Ana. Mañana. ¿Qué pasa mañana? Los invito a mi cuarto a hacer eje mañana. Mañana 4 de la tarde, semifinal Argentina. Y Zafirus, que es de industria argentina, la tiene clarísima, que somos pasionales y fanáticos del mundo. Qué estrés mañana, ¿eh? Qué estrés Uy, mañana. nos morimos. Y por eso Zafirus lanzó 4 fragancias. Acá tengo Tribuna, tiene Zafiruneta, Medalla y Obelisco, que son lo que identifica a este país para el mundial. Así que ya sabes, 4 fragancias, una sola pasión. Zafirus, elegí tu fragancia favorita para todos los días. Se acerca el tiro de gol. Hacelo, sí, hacelo, hacelo. Zafirus Mundial, edición limitada. 4 fragancias, una pasión. Aromatiza tu vida. Chicos, esto escaló. Ni. La futura suegra de Ana escribió en chat y Ay, Dios. pone, hola, ya nos pone secos, ya no nos quiere. Ya, Roxana, no nos querés y somos re buena gente. Estamos protegiendo al corazón de tu hijo, Somos lo ¿entendés? más. Bien. Y pone, no sabía que se llamaba Ana. No se llama Ana, Nosotros Rox. tampoco. Igual no Qué queremos padre, que vos vieja. sepas el nombre, porque capaz le haces tipo muñequito No, con... no. No sabemos. Al freezer. Hay suegras que lo hacen. Y puede ser, al freezer. Roxana, vos tenés otro, no tenés hermanos, otros Hermana, hermanos. hermana. Claro, ¿entendés? Entonces Yo soy sos el hombre. su Príncipe. pobre Ana, boludo. ¿Qué Pero si ¿Qué toda pasa? pará. Ya lo vemos, la Ah, toxicidad, bueno. Roxy, Pero te no. reamamos, pero tenés que soltar un poco a tu hijo. Ya tiene Pero no. 37 años, ¿entendés? 37 años. Es hora ya de que pueda enamorarse y que lo dejes volar libre al chico, ¿no? Para mí no, pero bueno. ¿Vos decís? Yo digo que no. Para mí sí. Porque para mí el que tiene que manejar eso es él, no, Ok. no la madre. La ¿Vos madre te es das madre y cuenta? tiene que ser tiene que Absorbente. proteger a ese bebé. Sí, después el que se maneje. No, El pero. otro día una amiga mía con un hijo de 6 años dijo, yo ya sé que voy a ser la peor suegra del mundo. Le digo, ay, qué paja, boluda que sos. Quiero que mi hijo sea mi novio eterno. ¡No! Bueno, igual es un No. bebé, tiene 5 No, no, años. No, no Qué horror, puede, ya no, pensás no, así, no. gorda. Ay, Dios santo. Adri, contanos Ay, qué nos Dios. trajiste para hoy. Bien, vamos con un tema Te estoy serio. Vamos con un sacando tema de esto. Cambiar. importante. Estuvimos hablando hace un ratito de cosas que pasaban antes y que para nosotros era totalmente normal. Porque Sí, nuestras estamos generaciones hablando de eso. decían, che, esto que estaba pasando estaba totalmente aceptado. Entonces traje algunos ejemplos de lo que pasaba en la tele. ¿sí? Uy, qué... Tanto en la tele como telenovelas, como también publicidades, para que nosotros tengamos en cuenta que esto era culturalmente aceptado, ¿sí? Era lo que se quería. Como hablábamos hace un rato de Olmedo y Porcel. ¿Lo hablamos acá o lo hablamos fuera del aire? Eh, Ya te imitamos. que no, lo No, hablamos bueno, un poco acá. pero Lo hablamos Cuando acá. empezamos, Sí. sí.
Bien. Sí, el primer caso, el primer ejemplo, les voy a traer una telenovela, ¿sí? Yo mientras hago una intro para dar espacio para que busquen el video desde la Produ. Una novela Amo y Señor, novela de 1984, protagonizada ya me por parecía, digo, ni idea, ¿qué es eso? Claro. Arnaldo André y Luisa Culiocq. Y vamos a ver qué es lo que pasaba en esta novela y vamos a charlar un poquito sobre esto. Atrévase. Acá tiene mi mejilla, atrévase. Ay, chicos, ¿le pegaba? Es mentira. No, la novela era así. Sí. Chicos, le pegó una cachetada. Se excitó un poco. Esto en la novela formaba parte del romance apasionado que tenían. Que tu marido, tu pareja te pegue una cachetada, me volás la cabeza. El tema es que no podemos juzgar con los ojos de hoy. No, pero Es como pará, que es no, re chicos, difícil. pero una cachetada estamos hablando. Claro, es agresión física eso. Un montón. Es directamente agresión física, ¿Eso no es fue violencia. siempre cancelable? No, y ella también no le era pegaba. cancelable. Que tu marido te pegue, ¿no era Esto es una novela. Ojo. Ficción. No perdamos el... Era una ficción y entonces en la ficción estaba permitido este dramón. No, pero la ficción se supone que refleja Sí. de una manera un poco Claro. más exagerada una realidad. Sí, tal cual. Pero eso es una situación de violencia de género. O sea, eso es violencia directamente, pero en ese momento era una de las telenovelas más importantes de Argentina. Y ella súper estrellas, naturalizada, o sea, Pará, y te encima pongo se corrió el cachete. pelo. Sí, sí. ¡Acá estoy! Te pongo el cachete. Chicos, que me da miedo que me peguen una cachetada así. Yo sabes cómo la Me vuelvo. hubiese gustado ver... Siento que me desacomoda toda la mandíbula, boludo. Un Sí. chabón te pega una Se me va el cachetada. botón. Encima de eso, la cuestión de la fuerza. Me hubiese gustado ver el contexto de esa escena para ver qué pasaba antes. Estoy en contra hoy, perdón. No, pero está a ver bien. qué pasaba Pero antes de no está esto, justificado, ¿viste? Nicolás. De qué se trata, claro. A Pero ver, bueno. ¿cómo? No sé qué pasaba en la Ella se lo previa de buscó. esto. Pero no hay nada que justifique No hay eso. nada, No hay Nico, nada. Sale. Pero me gustaría saber el... No, Nico, ojo con lo que vas a decir, no hay nada que lo boluda. No, pero justifique. no sé cuál era el juego entre los dos personajes. No lo vi, entonces no sé. No tengo idea. Estamos hablando del 84. Por eso, No, no ni sé. idea. Bien. Bueno, a ver. Vamos a saltar 10 años, vamos al 94, una telenovela llamada Nano, protagonizada por Sí, Araceli Gustavo González. Bermúdez y Araceli González, exactamente. Era mi vecino, Bermúdez. Y vamos a ver algo que pasaba en esta historia de amor entre Nano y Camila y una trama cargada de secretos, conflictos y este tipo de escenas. Me olvidé decirte algo. La próxima vez que me pegues una cachetada, te juro que te violo. No podemos dar riendo de esto. Pero yo me río de los nervios y de lo bizarro que es. Esto sí, ¿ves? Acá sí. Te lo avisé. Te dije que si me volvías a pegar, Nunca me esperé te hacía la que le diga una cosa. ¿quieres eso? Así, qué horror, pará, qué horror. No, me estoy riendo. No. Violarte no. Porque sería incapaz. Sigue. Claro. O sea, Pará. nosotros nos reímos, pero nos No, reímos me porque río es porque muy es un bizarro horror, no, que exista no. esto. Claro. No, Boluda. nunca me esperé una cosa, que una palabra no era utilizada como para hablar de sexo Claro. bruto, Sí, normal. tal cual. Te amenazo, te estoy diciendo, Totalmente. te amenazo. Te juro que te violo. Si haces Era esto, como pasa eso. esto. Igual si voy un segundo a Totalmente. esa época, si eso realmente pasaba como en la sociedad, qué tremendo vivir la sexualidad en esa época como mujer. Obvio. Totalmente. Durísimo. Re. Sí. Imagina. No, Claro. no. Si Si volvés, me pegaste, violo. Me volvés a pegar. O sea, Pues ella ya le la había pegó pegado. primero y después él dijo, si me pegas no te violo. No, me da una tristeza como raro. tremenda. No, tremendo. Iba a decir... que acá, Pero vuelvo porque- a esto, Nico, que vos dijiste Sí. hace un rato. Dijiste que Hay que esto ver. estaba dentro de la ficción. Sí. Obvio, Porque sí. ya sé que está dentro de la ficción, pero para mí todo lo ficcionado es lo real exacerbado. Sí, estoy un poco tentado, perdón. Pero No, porque- no. Fuerte. No, Está no, riendo. pero porque me da risa lo bizarro. Bueno, pero ahí pasa que te Aparte genera era eso porque excitante tenemos la para mentalidad ellos. de hoy, de lo que realmente está pasando. ¿Cómo, China? No, esto que dijo a la ver. china. Claro, dijiste? que era excitante en ese momento para ellos eso. Claro. Que era como te violo. Ay. Bueno, en la No, escena pero- anterior, que yo quedé como raro con lo que dije, me pareció lo mismo. Por eso Claro. dije, me hubiese gustado ver la escena final, porque capaz que hay un jugueteo entre los personajes de Pero, pegame boludo, que la me ca- gusta. Pero no es pegame, no es una cachetadita. No. En la escena un anterior sí, chirlo. en la escena Sí. anterior Le sí. voló la Le da cara. un golpe. Bueno, Bueno. pero yo tengo amigas hoy en día que disfrutan y que quieren Pero que dentro de lo piden eso. sexual, sexual. pero dentro Están- de es otra cosa. Pero por eso digo, Están me gustaría discutiendo
viendo, Nico. Está Están bien. en una cuestión de discusión. Pero ella puso cara excitada. Quiero ver la escena completa para juzgar eso. Para juzgar a lo de No, la no, pero anterior, vos estás digo. hablando de Esta algo no. sexual, acá estamos hablando de violencia, no es lo mismo. No, acá en esta En escena el no, último, chicos, claro. tremendo. Esta escena Sí. de insafable. La anterior no sé, pero bueno, en fin. Indefendible. Dale. Uf. Me gusta el No debate sé igual. si quiero seguir viendo esto. Sí. Es Bien. tremendo. Queremos. Dale, a ver. Lo conocen a Roberto Galán. Roberto Sí. Galán, uno de los conductores más importantes de la televisión argentina. Re. Tenía un programa que se llamaba Yo me quiero casar y ¿Y usted. usted? Y se dio este debate. A ver. ¿Usted juega al fútbol? No. ¿No? Porque ahora resulta que las mujeres juegan al fútbol. Sí. Qué maravilla, ¿no? Yo, mientras jueguen bien y no hagan ridiculeces, está bien. Y mientras no se golpeen los pechos. Si viene un pelotazo y la mujer hace así, ¡pumba! Es El peligroso. seno de la mujer es muy delicado. Muy delicado. Voy a hablar con el caballero número 2. Ah, le chupó un huevo. Y los Claro. huevos de los hombres no son delicados, Claro. tipo, ¿Qué o sea, tenía lo que ver? mismo. Pero, Para, igual quiero decir algo. El otro día estábamos viendo un partido. Y la señora así como... La La señora señora con la sumisa. toca Sí, la hecha, señora, claro. mucha toca hecha ahí, la señora escuchando. Estábamos viendo el partido y estábamos hablando de que los hombres se tapan. Entonces yo digo, y las mujeres también nos tenemos que tapar, tenemos que hacer así. claro. Sí. Es raro lo que dijo, pero en realidad yo no Tiene juego al razón, fútbol. sí. Pero las mujeres no se tienen que cubrir también Sí, como cubren, los se hombres. cubren. Pero un señor que él quería decir que era una mierda que la mujer juega al fútbol. Bueno, Quería decir pero algo en contra, ese nada más. hoy en día está aceptado. Ay, ¿por qué estoy Y hasta ahí. Estás ¿Viste? Pero tentada, porque es boluda. recolgado lo que dice. ¿Viste? Roberto Porque es Galán. re Me bizarro. parece Es mentira, re bizarro, no eso tiene pasa. lógica. China. ¿Por qué ¿Qué dice? dije? Si me volvés a faltar el respeto, claro. ¿Entendés que es bizarro? Wow. Claro. No da. No da. No. Está tentada, mamá mono. Seguí, Adri, dale. Bien, vamos. Santiago del Moro es uno de los conductores más importantes de la actualidad. Santiago del Santiago Morbo. no dijo nada. No, bueno. Hay una teoría de Santiago del Moro que Pasó por robó. producción esto, ¿eh? Pasó por filtro de producción, todo. Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano actual, pero tuvo un comienzo Lo amo a rebelde. Santi del Moro, Tuvo un laburé un comienzo montón con él, lo amo. rebelde, pasó por programas musicales, Sí. ciclos más Match descontracturados, y pasó esta situación en uno de los programas que tenía. Es su prima, Juani. ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Cómo? Joana. Joana, chicos, Joana, miren qué qué linda, escote, Joana. Un Joana, aplauso para Santi. Joana, loco. Apláudala, Juani. Mire, el tío que... Joana, un ¿Cuántos aplauso. años, Joana? 15. A 15 años es muy chica, pues ya le pone el pecho a la vida. Mirá vos, ¿te gusta tener así esas cosas tan Pará. hermosas? Está mi vieja mirando. ¿Tu hija acá? Tu casa, bueno, aguante. La felicito a tu vieja por la hija hermosa que tiene. Joana, ¿cómo andas bien? Y por ¿Qué los onda con chicos tu que va a vida? tener, Santi, sanos. ¿Contenta? Sí. ¿Y qué pasa, chicos? ¿La quieren conocer todos acá? Bueno, escuchame una cosa. Tenés la edad justa porque tenés 15 años. Bajamos un poco la música, Fercha, por algo romántico, para hablar un poco, ¿no? Con el virgen del grupo. ¿Quién es el virgen del grupo y que se nos está yendo, chicos? Claro. ¿Te das cuenta? Para, es muy difícil, hablando en serio, emitir un juicio de valor hoy. Esto pasó hace cuánto, 25 años. Sí, 25 años. Por eso, Exactamente. bueno, en el 2000 Sí. o antes, en el 99. Sí. O sea, era otra vida, chicos. La Sí, verdad, sí, era sí, otra sí. vida, Sí, totalmente diferente. Es muy difícil. Vuelvo, el humor que se hacía también. Siempre tenía que ver con lo sexual y poniendo a la mujer como un objeto de deseo. Sí, totalmente. Sí, pero, pero la no, vida pero no es cambió. que Santi cambió. Claro. Santi no se lo puede juzgar hoy No, algo de hace total, 25 o 26 años. Era totalmente. otra vida, otro mundo, completamente diferente. Los valores que teníamos y la educación. Era eso. Ay, Sí. cada vez tengo menos voz. Se vivía así, era eso. La mujer estaba así. Conté yo misma, no hace 25 años, hace 17 años que hacía teatro El teatro revista y nos aplaudían el culo. A ver, Total. Sí, chicos, obvio. o sea, me paraba para que me aplaudan los hombres el culo. No, y era incluso- eso, total. era así. Marcelo con el corte de la pollerita, que pasaba eso, pero eso era aceptado en ese momento Yo culturalmente, hace la poco verdad era. vi un clip de Ángela Torres cuando estuvo en el Bailando, que salió a decir como la coreo de ella había sido reggaetón, si no me equivoco, y la juzgaban como no fue hot. Y ella decía, pero tengo 16 años, no tengo ganas de sexualizarme todavía, Claro. y fue recriticada por eso. ¿Y qué haces en el Bailando? ¿Y qué haces así? ¿Qué haces con la pollera? Buscaban la sexualización de la Pero mujer. perdón, ¿esto cuándo fue? Y cuando estuvo ella en el Bailando tenía 16, 2018, Ah, era chica. 2017.
2017, no me acuerdo en qué año estuvo. Claro. Ya Y no éramos- fue hace tanto, 2010. No, Ángela. yo- Hace menos de 10 años, ponele. Claro. Sí, bueno, es que. Sí. Sí. Un tema, Tremendo. súper delicado. Bueno, vamos con publicidades y con una publicidad que seguramente la van a conocer. 1 de cada 10. ¿Les suena una publicidad de un Fernet? Ni idea. Clásica que en ese momento generó revolución y ahora la vemos con estos ojos y ¿qué nos pasa? A ver. Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, ¿qué decís? 1 de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9. Me reacuerdo de esto. Campa. Bueno. Fernet Cinzano. Me reacuerdo de esta Sí. publicidad. No me parece cancelable. Por eso digo, Sí. es raro que hablen de quién y el porcentaje Claro. de homosexualidad que hay y que estereotipos, hablen de sí. la elección sexual de una persona. Pero no me parece discriminatoria. No, para nada. No. Al contrario, me parece pero- que pone en la mesa un poco La masculinidad la frágil. masculinidad y de que me tengo que tapar la media rosa Sí. y me tengo que tapar esto que capaz que me parece hasta copado que esté esta Sí. publicidad hoy en día para que el hombre se deje de joder un poco, tiene una media rosa, como que me parece piola. Me gustó. Dentro de Bien. todo lo que vimos, lo Sí. mejor. Pasó el filtro de la actualidad, entonces me Sí. parece bien. Vamos con esta, a ver si lo pasa. ¡Ojo con esta! Esta es una publicidad de Sancor, no tenemos nada en contra de las marcas, al contrario, sino que era en este momento que se compartía sobre una manteca. Ah, Y vamos a ver qué es lo que pasa Ah. pensé que con la leche. esto. Sí. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos Bigote. con manteca de mi queridito no se dio cuenta. Ah, A los tuyos, no los engañes. La margarina no es manteca. Y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. ¿sabés cómo agarrás el fideo? Te lo meto en el Chupás orto. cada fideo del piso y en tu puta vida te volví a cocinar. Totalmente, muy bien. Cocinar, Pero ¿sabes? volvemos al contexto Se del lo meten en el momento. culo. La mujer en la casa cocinando. Por eso también esta publi se la pone la mujer ahí, porque era así. Exacto, sí, claro. Porque la mujer se quedaba en Bueno. casa haciendo las cosas de la casa y el marido salía a trabajar y cuando volvía tenía que tener la comida caliente y como él quería. Qué increíble que una agresión está contado en momento de como chiste, ¿no? Como para generar eso. No, es que estaba bien. Era, no Claro. me gusta esto, lo haces de nuevo. No si sé vos si sos era la que chiste. te encargás a cocinar, no es un chiste. Claro. No, total. O sea, es así. Qué locura. La verdad, impresionante. Y vamos con la última publicidad Sí. que les traje y cerramos con esto la columna del día de hoy. La vamos a conocer todas a la actriz que aparece, es Natalia Oreiro. Ah. Era chica, una publicidad de OB. Ah. Ella era, en el contexto, menor de edad. Y vamos a hablar, a ver qué es lo que nos genera. Ok. Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla que uno ve. Tranquila, vas con OB. Me reacuerdo de esto. Claro, al principio te cuesta creerlo. Con OB es como cualquier otro día. Con OB nadie se da cuenta, porque ni vos te das cuenta. Lo que pasa es que están haciendo como algo casual y cotidiano que todos los chabones se den vuelta para mirarte el culo cuando estás pasando. Es que pasaba ahí. ¿Entendés? Sí, re. Bueno, hoy también. Y también Hoy tema- también, pero lo pensás dos veces hoy. Hoy Hoy también pasa, no, chicos, hoy está lo pensás cagando. un toque más. Capaz con más carpa, lo que sea. Pero antes yo me acuerdo de mis cuñadas, que son de tu edad más o menos, ellas iban caminando por la calle y se cruzaban de vereda porque había Sí, un te grupito de cruzabas de pibes vereda. tomando una cerveza, tomando algo. Totalmente. Entonces digo, hoy capaz también sigue pasando esto, pero con un poquito más de disimulo, o al menos el chabón lo piensa. Sí, y aparte, mira, algo que en la tecnología sirve es
lo escrachás, empezás a grabar, ¿entendés? Claro, y sí. eso, ¿no? Sí. Te da como Se pone en la defensa. una seguridad Tema diferente. súper tabú que toca también esto, como mantener en secreto la menstruación de la mujer. Mirá. O sea, Sí. hoy por hoy, por suerte, está mucho más Claro, se habla. Sí, 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 fuera sí. de lo tabú. Sí, se habla de eso desde más chicos, desde... Total, explicar. En mi época, cuando te venía la primera vez, era todo... Y era una fiesta. Ay, por Dios. ¿qué? Una fiesta. Era, sos señorita. Ay, qué paja. No, no me entendés. Era todo un Era festejo. Ay, no. Claro, Bueno, sos ¿qué señorita tema es? ahora. Sí. ¿entendés? Tremendo. Era Y espantoso. el tema de lo veo, ¿no? Yo tenía compañeras, a vos esto no te pasó ni loca, China, que decían, ¿perdés tu virginidad? ¿A vos Sí. también? No, sí, Mi compañera sí. era perder. Y yo, A mí me bailarina pasó. desde los 13 años, yo iba a mis clases de baile y no existían las toallitas como ahora invisibles. Casi un pañal. En Claro. las nocturnas. claro. Casi un pañal. Y yo iba en malla y medias. Ay, sí. Y claro, te abrís te de notaba. piernas, levantás todo con un pañal. ¿Me explican Súper de la incómodo. incomodidad? ¿Y tus compañeras qué hacían? Entonces ¿Se empecé a usar OB mucho antes que mis compañeras Claro. por ser bailarina. Perdiste tu virginidad. Ah. Ya perdiste tu virginidad. puedo Ya creer. el himen se rompió. Ya estás roto. Ay, Claro. qué horror. sí. Te rompieron la Obvio. telita. La Pará. Sí, eso Obvio que volví a mi casa a preguntarle a mi mamá. Total. No, Era chicos, como- ¿Y qué otra te digo? ¿Cómo te Sí, explico? la perdiste. Sí, ya sé. Claro. Ya está, mamita. Tómate el mate, amor. Perdón, sí. Otra vida. No lo puedo creer. Previda. Total. No Che, iba a contar otra se terminó el programa. No, es que Tremendo. fue un programa Voló. espectacular. A mí me parece tan espectacular el programa. Amo sus mensajes, Amo las Amé. cosas que nos escriben. Amo a Amé, amo la repercusión de Amé. Amo que los amen a ustedes. Me hablan un Mamini. montón de ustedes. ¿En serio? Sí. ¿Y Contanos. saben dónde nos pueden ver? ¿Dónde? Nos pueden ver en el Bus Mesh. ¿Cuáles son las líneas en las que estamos en la publicidad? Pensé que Lau, nuestra productora, me las había dejado Son un anotadas, montonazo, pero escuchá. Me taguearon en Instagram, en una historia que había- y no sé, tenía tantas historias ese día que no la reposteé. Ah. A veces me siento mal cuando qué me estabas buena etiquetan, ahí? estábamos nosotros. Mirá. Ah, sí. Todos nosotros qué ahí. bueno. Y sí, y habían sacado una foto y me etiquetaron Qué bueno. y es que a veces no pasa que te etiquetan tanto Se que te querés pierde. repostear y decís, estoy a mucha, se te mucha pierde, historia, se mucha te historia. pierde. Para, Pasa. nos quedaron un montón. No, tremendo. ¿Cosas? Sí, un montón de cosas afuera. Seguimos con el tema de lo cancelable, ya nos vamos, pero quedaron algunos audios. ¿Podemos escuchar algún audio de nuestros amantes amados para terminar el programa? Adri, a vos se Que te viene. Se toman el trabajo de mandarnos audios. ¿Se te viene, Adri, alguna cosa cancelable que has vivido o que tengas ahí Uy, cerquita ¿qué hemos vivido? que ha pasado antes? Yo y les ahora ya cuento no? algún ejemplo de cine, algo como rápido de cine ver, que pasó, que hace un tiempo, en los años 50, 60, no contrataban actores afroamericanos Ah. y les pintaban la cara a actores blancos. Sí. Sí. Les pintaban la cara con corcho. Sí, sí, sí. Hitchcock lo ha hecho mucho en el cine y eso era bastante polémico en ese momento. Claro, Recancelable. discriminando completamente Sí. para no acercarse a las To- personas de color. Exactamente. ¿Viste la serie Hollywood? ¿La viste? No la vi. Es muy buena, No, bueno, la vi. trata un ¿cuál poco de eso. Es una serie que se trata de esto. Es la de básicamente. humor negro, ¿no? ¿Decís No, no, esa? no, no ¿Cuál? es de humor. Es una serie que pone un poco ahí en pantalla lo que le pasaba a los negros en ese momento. No recuerdo bien en qué año transcurría. ¿En los 40? Uf. Bueno, ¿la viste, Lau? Es muy buena. Bueno, hacen diferentes castings para películas, incluso hay un caso, la vi hace mucho, ¿no? Pero hay un caso de un chico que es negro y que él escribe una película y no se lo aceptan solo por el hecho de ser negro. Mirá, tremendo. Y hasta pone creo que a un amigo que es blanco, entonces el amigo Claro. blanco va, lo presenta y lo terminan tomando A él. y no a él. Bueno, Pero no te Increíble. vayas a esa serie. Hace poco salió la película de Michael Jackson Mm. y todos lo vimos cuando él quiso que su tema, ¿cuál fue? Thriller, no me acuerdo cuál, que quería que lo pasen sí. ¿En la Sí. radio era? En la tele. En la tele. y, Sí. y O sea, justamente quería- por ser de color, Tal Claro. cual. no lo querían pasar. Como Sí, que a él le pasaba. estaba yendo muy bien en una parte del mundo Sí. que no me acuerdo cuál y
pasar este videoclip en todo el mundo era como un salto gigante. Le dijeron, che, flaco, no, hasta acá llegaste, estás todo muy bien con el éxito en este lugar, pero un negro en una pantalla en todo el mundo no va a pasar. Un poco eso. Hubo también, hay muchos episodios de series de sitcom que fueron levantados después. Por ejemplo, Disney Plus. Hay capítulos que no los tiene determinadas sitcoms por polémicas que se generaban en ese momento, por discriminación que en ese momento era aceptado y que luego se fueron corriendo. ¿Saben que este tema traté, no me acuerdo qué año de locución, ahora cuando estaba estudiando la última carrera que hice, sobre lo cancelable, y me acuerdo que hablamos de casados con hijos. Sí, ya terminamos, para un segundo, de casados con hijos. Que creo, no sé en qué plataforma, la siguen pasando. Y muchos compañeros decían, las tienen que eliminar, es totalmente cancelable. Entonces hay que eliminar todo lo de antes, ¿entendés? Franchella. Ponía Franchella. Ponía Franchella con... ¿Quién era? Juli. Pero escuchá. Lo quisieron volver a pasar. Lo pasaron de nuevo, duró 2 domingos y lo tuvieron que volver a sacar. Está bien, pero digo, ¿por qué uno no puede ver en plataforma? Vas a volver las novelas de antes. Hay que verlo no se puede juzgar, era otra vida, pero también es cultura, también es historia, también es saber de dónde venimos para ver. Qué bueno que estamos acá y hay que seguir evolucionando un montón, seguir aprendiendo, muchísimo aprendiendo, sobre todos estos temas que estuvimos hablando hoy. No solo sobre los hábitos, las costumbres, la educación, la sexualidad, los gustos. Tenemos que aceptar la diversidad que hay en el mundo para poder tener un mundo mucho mejor entre todos. Se nos fue el programa, me encantó los debates de hoy y el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Mañana vamos a Argentina. ¿Dónde lo ves? ¿China? ¿China dónde lo ves? Creo que con amigas en el laburo o en casa. ¿Y tu novio? Lo veo con la familia, mañana. ¿Y no vas vos con la familia? No, porque quedé con mis amigas antes. Ah, muy bien. ¿Vos, Adri? Yo con mi cuñado y mi hermana. Cábala. ¿Y Ana? La veo con las amigas. Ay, Bien, tema cábala. Mis sobrinos no me dejan invitar a nadie. Mañana lo vemos en casa. Titi, nosotros solos, porque Vamos es cábala. a ver el partido Para con un minuto, ¿cómo cábala? Sí o sí, no los puedo bien, invitar, chicos. está bien. Mis sobrinos no me dejan. No, está bien. Según ellos, cábala. ¿Vos? Yo no sé, me acaba de invitar una amiga a su laburo, así que capaz que sí, porque tiene una producción muy copada. Un beso a la gente de Simple, los quiero. Entonces me invitaron a ver... No, un beso grande. Se nos fue el programa. Perdón. Vamos a Argentina mañana, ¿qué? El domingo me toca trabajar. Bueno, no digas nada, igual la no, final. vamos a mañana. No, pero mañana. sea quien sea el que sea gane. quien sea. Vamos a mañana, Argentina, vamos con todo. Los queremos, gracias por estar, nos vamos bailando. Vamos el jueves, 14 horas acá, vamos a bailar. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. Qué buena función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a... Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Desde